de 6 personas que acudieron a caminar a la Jusco en la Ciudad de México cayeron al cráter del volcán Xitle. Una de ellas lamentablemente perdió la vida. Aquí la historia de eso que ocurrió. Una mujer muerta, un hombre lesionado de gravedad, 2 menores lesionados de consideración y 2 menores más con lesiones leves es el saldo de la caída de un grupo de excursionistas al cráter del extinto volcán Xitle en el Ajusco, alcaldía Tlalpan. Una llamada al 911 alertó a los equipos de emergencia. Los datos y el sitio del accidente eran confusos. Cruz Roja envió 2 ambulancias y una unidad de rescate urbano. El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas asignó una ambulancia y 2 unidades especializadas en rescate, mientras 2 helicópteros del agrupamiento Cóndores se colocaron en plataforma para despegar y trasladar a los lesionados. Al ubicar el lugar del accidente, los rescatistas descendieron. Tras estabilizar a los lesionados graves, los helicópteros del agrupamiento Cóndores comenzaron las maniobras de aproximación para el rescate. Se hizo un rescate de 2 personas, 2 menores de edad, los cuales fueron trasladados y rescatados en helicóptero. Descendieron los helicópteros, un par de unidades de la Cruz Roja finalizaron el traslado al hospital de Legaria. Y 2 menores, uno de 13 y otro de 15 años, los cuales presentan lesiones de están contundidos y uno presenta un trauma craneoencefálico. Asimismo, se atendió un masculino de 35 años con lesiones graves y fue trasladado al hospital de la Jusco Medio. Mientras, paramédicos del ERUM trasladaban por tierra a los 2 menores que no presentaban lesiones graves. Paramédicos de Cruz Roja confirmaban el deceso de una mujer. En el lugar, lamentablemente, pierde la vida una familia de 35 años. Autoridades capitalinas iniciaron carpeta de investigación para determinar las causas de la muerte de la mujer. Bienvenidos a Conexión Inclusiva, un espacio donde todas las voces importan. Prepárate para descubrir historias, ideas y experiencias que nos unen. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conexión Inclusiva. Estamos súper felices, estamos súper contentos porque ya tenemos más episodios, ya la gente nos está viendo un poquito más y estamos dejando huella en cada persona que ve estos videos. El día de hoy tenemos un gran invitado que, a pesar de las cosas que le han pasado, que son muy difíciles, ha salido adelante. Me refiero al buen Gerardo. Bienvenido, hermano. Gracias, José. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te sientes para empezar? Bien, muy bien. ¿No? ¿Sí? Es un día bonito. ¿Sí? ¿Nos darías permiso de que nos contaras un poquito de tu vida? Claro, adelante. ¿Me puedes decir cuántos años tienes y por qué te encuentras con esta discapacidad? Tengo que decir mi edad. Le dije a mi novia que tenía menos. No, tengo 46 años. Sí. Hace 4 años, justo de la semana pasada, el 18 de julio, se cumplieron 4 años de un accidente. Yo estaba en un grupo de senderismo. Entonces habíamos ido a una expedición al volcán del Xitle, aquí en el Ajusco. Y bueno, bajamos por el lado que no era, ¿no? Iba con un grupo íbamos como 50 y tantas personas. Entre ellas bajaron niños, 5 niños, y quien en ese entonces era mi novia, y yo bajamos ahí. Bajamos por ese lado y caímos, ¿no? Era como un barranco. Solo que no sabíamos, era como una zona boscosa. Okay. Y caímos. Yo caí inconsciente. Dicen que fueron como 60 metros. Y en el accidente muere mi novia, ¿no? Andrea. Y yo ahí, cuando reacciono, ya no podía moverme, ¿no? No sé cómo caí. Y entonces, quise como buscar a Andrea, ¿no? Para saber qué había pasado con ella, tener un poco de saber qué había pasado con los niños, pero ya no. O sea, tenía mucho dolor de espalda, me intenté mover, no pude, y escuchaba voces que decían que iban por nosotros, ¿no? Que ya iban a rescatarnos. Entonces, pues me dormí, ¿no? Y volví a despertar cuando me estaban ya los cuerpos de emergencia me estaban queriendo meter una manguera, pero yo antes de eso, bueno, fui peleador profesional de kickboxing y artes marciales mixtas. Entonces tengo 5 fracturas en el tabique. Ok. Entonces me despierta el dolor de quererme incrustar la manguerita. Y ya, entonces, por fin pudieron, me trasladan en una camilla,
que le llaman la araña, ¿no? Ajá, Porque sí. se habían dado cuenta que tenía como una lesión medular y me sacan en helicóptero, ¿no? En el momento en que me dicen, Ahí tú ya estabas consciente. ¿O en todavía ese no? momento estaba Ya consciente, estabas consciente. me enganchan y me dicen, ya estás a salvo, ¿no? Ya te vamos a sacar, te vamos a sacar en el helicóptero. Cuando me enganchan otra vez, vuelvo a quedar inconsciente, ¿no? Ya no, o sea, yo ya no supe cuándo me subieron al helicóptero y despierto hasta el hospital. Ya cuando estaba en Joco, ahí es cuando despierto. En el Joco fue cuando te atendieron. Sí, estuve 3 semanas en terapia intensiva, ¿no? Por las lesiones. Justo es mi hijo el que me despierta y me dice que, pues, ¿qué había pasado, no? Que estaba mal, que había tenido un accidente, que había fallecido a Andrea, y que, pues, que no tenía como muchas esperanzas de vida. ¿En ese ¿No? accidente solamente falleció tu novia? Sí, solo ella. Sí, o sea, digamos, los niños tuvieron fracturas, raspones, Pero nada yo la grave. lesión medular, Y tú la y lesión. fue Andrea la que falleció. La noticia estuvo, ¿no? En muchos portales y en YouTube. Se difundió justo por eso, ¿no? Porque había fallecido Andrea. Sí. Entonces, pues ya, tuve 3 semanas en terapia intensiva hasta que me dieron de alta. Bueno, digamos que más bien me pasaron a piso. ¿Tú ya sabías que no ibas a caminar? No. Yo creo que tenía como mucho medicamento para el dolor, porque vivía como entre 2 realidades, ¿no? O sea, imaginaba muchas cosas, veía muchas, ¿no? Veía cosas que no iban en la realidad, Sí. más o menos, y por momentos estaba como lúcido. Yo creo por el medicamento que me estaban suministrando. Y cuando me operaron, en algún momento como que yo escuché que no iba a caminar, ¿no? Como que la lesión. Pero creo que más me influía porque recuerdo que mi familia entraba y se despedían de mí, ¿no? Me acuerdo que entró mi mamá, mi hermana, mi hijo, y me decían, pues vete en paz, ¿no? Mi hijo me decía, no quiero que te mueras. Y O sea, yo, como que ya se estaban despidiendo sí, prácticamente después supe que afuera les decía, ¿no? Que tenía Sí. como 20% de posibilidad de sobrevivir. de sobrevivir. Entonces más bien les decían, vayan y despídanse. ¿no? Sí. Y yo por dentro, pues, era como de, pero yo no me voy a morir. ¿Qué está pasando, no? Sí, o sea, yo decía... Pues no te podías mover. No, pero yo era como, espérense, porque yo me siento fuerte, ¿no? Solo dejen que me den de alta y nos vamos. Ujú. Y hasta que ya después, ni siquiera como el tiempo, ¿no? No tenía ni eso. Entonces me empezaron como a decir que no iba a caminar y yo me acuerdo como que entre momentos era como, bueno, voy a caminar, pero no importa porque estoy vivo y voy a vivir, ¿no? O sea, estaba como muy entre esas dos realidades. Hasta que me operaron y cuando salí de la operación, ¿De qué te operaron? me rompí la T9 y la T10 y también fracturé la T11. Entonces creo que primero les habían dicho que sí iba a caminar, que solamente era la operación y que salía bien. Pero después ya cuando abrieron, se dieron cuenta que era un desgarre, ¿no? O sea que había más bien un derrame mucho de sangre y que ya no iba a ser posible. Entonces, pero ya habían abierto. Ya estaba abierto ahí. Y pues ya, ¿no? Me operaron y ya me acuerdo que un día desperté en la noche y como que dije, ay, chinga, ¿dónde estoy, no? Como que llegaste a la realidad. sí, ¿no? Como que, ¿dónde estoy? Y entonces empecé a ver y dije, ay, güey, estoy en el hospital. ¿Qué me pasó? Pero para esto ya me han pasado 3 semanas y media. Y entonces me vi. Yo antes del accidente pesaba como 74 kilos. Y de repente me vi y pues así el hueso, ¿no? Pegadito y veía mis tatuajes y decía, ya estoy bien delgado, ¿no? Y me empezó a impactar esto. Entonces abrí la sábana, vi mis piernas y también muy delgadas, ¿no? Yo decía como de, ay, cabrón, ¿qué me pasó? Sí, ¿qué? Sí. Entonces ahí empecé como a hacer como un recordatorio, ¿no? Me dijeron que no voy a caminar. Ahí es cuando Sí. te llegó el 20, ¿no? Por así decirlo. Entonces, estuve todavía 1 semana y media en el hospital, Okay. ¿no? Me pusieron, ya sabes, ¿no? Estos aparatos para, ay, perdón, creo que le pegué el micro. Estos aparatos para
es como, ¿cómo se llama? Bueno, no creo que me llama, pero es un aparato para que te presione y no se mueva la operación. Y ahí estuve semana y media hasta que me dieron de alta por anemia. Llegó la doctora y me dijo, ¿sabes qué? Estás muy mal, no has comido, estás muy bajo de peso. Pesaba 58 kilos, yo mido 1,80. Sí, ya me imagino. Entonces me dijo, te vas a poner muy mal y y no voy a poder sacarte porque no estás comiendo y porque la comida aquí en el hospital no te va a levantar. Sí. Necesito que te vayas a tu casa, que le entres al hígado, jugo de carne, ¿no? La comida de casa siempre es buena. La comida de mamá. Sí. Y ya por eso me dieron de alta. No porque hubiera mejorado, ¿no? Por salud, o sea... ¿Te dieron de alta y saliste en una silla de ruedas? No. ¿Cómo saliste? Tuve que salir en una ambulancia. Un poco mi cuñado, que es doctor, llevó la silla de ruedas y la doctora se negó y le dijo, no, tienes que llevarte en una ambulancia porque no va a aguantar, ¿no? Sí, vas muy mal. Entonces, contratamos una ambulancia y yo salí del hospital en una ambulancia. Y me trajeron aquí a mi casa. ¿Y ahí ya tenías noción que no ibas a caminar entonces? Sí, pero no le había dado importancia, ¿sabes? Era como... Tenía un pensamiento como muy guerrero, ¿no? Como de, no importa, y ya, claro que sí, porque yo le pregunté a la doctora que me operó que si me daba posibilidades de caminar algún día. Me dijo, lo veo muy difícil, pero yo creo que tengo un 10% de posibilidades de caminar. Y entonces, pues yo dije, pues me enfermo, está huevo, que sí voy a caminar, ¿no? Por tu entrenamiento que antes tenías, sí, yo creo, ¿no? Yo sentía como... No me sentía superhombre y yo puedo con todo. Entonces estuve aquí en casa un mes, pero me detectaron una herida en el sacro. No se habían dado cuenta en el hospital. No, era una escara, pero no era como una escara de postura, sino yo creo que todavía era como un raspón del accidente. Porque tenía... Entonces estuve ese mes, pero estuve mal, como me daban fiebres, cosas así. Por lo mismo. Regreso al hospital, me hicieron un lavado quirúrgico y entonces me hicieron un boquete, ¿no? Así de 28 centímetros. Y me quitaron hasta el hueso, carne, todo, ¿no? Una conejera se llama. Sí, pero entonces salió... Bueno, le conozco. Salieron pedazos de hueso, tierra del volcán. No manches. Entonces yo creo que más bien no la atendieron, ¿no? Porque cuando salí solo me pusieron un parche ahí. Esto es para las escaras. Y pues eso fue lo que se complicó. Y ahí fue donde me di cuenta que era, ¿no? Porque ya había estado un mes en mi casa. Mucha gente me vino a ver. Y entonces ahí me di cuenta en la soledad del hospital, cuando estás ahí, ¿no? Así como viendo las lámparas las 24 horas, que no iba a poder caminar, ¿no? Como de chíngale. O sea, me cambió la vida, ¿no? Después del accidente te cambió total. Sí, o sea, en ese momento, ¿no? Estaba viviendo el duelo de Andrea, ¿no? La muerte de Andrea. Sí. Y eso como que me había llevado mucho el tiempo, ¿no? Como pensar en ella, que el accidente había sido consecuencia de una decisión mía. Como todas estas culpas. ¿Te culpabas tú de todo lo que había pasado? Sí, en un momento yo quise, o sea, quedamos como, antes de caer, quedamos en un arbusto. Y yo elegí un árbol, ¿no? O sea, había caído el hijo de Andrea primero. Andrea entró en desesperación. Y mi intención fue sacarla de ahí, ¿no? O sea, hay una cosa, creo que esto es muy masculino, ¿no? El hombre tiene que proteger a la mujer, eso es lo que nos dice el sistema, ¿no? El mandato es, yo soy el encargado de su seguridad, yo soy el encargado de que ella esté bien. Y en ese momento creo que me pesó el mandato y yo asumí el rol de que yo la tenía que sacar de ahí para que pudiera ir a ver a su hijo. Andrea estaba muy desesperada, estaba gritando porque quería ver a su hijo, evidentemente no. ¿El primero que cayó fue su hijo? Sí, o sea, el primero cayeron los niños, entre ellos su hijo. Y entonces nosotros quedamos ahí como en ese arbusto que estábamos como a 3 metros del voladero. Sin embargo, yo salí, encontré una manera de pisar como en otra piedra y salí, me di cuenta que había una salida para llegar otra vez a la cumbre y me regresé por ella, ¿no? En lugar de ir a pedir ayuda, cuando yo escuché que se había desesperado, regresé por ella. ¿Le fuiste a ayudar? Sí, o sea, mi intención no, pero... Sí. Y te digo esto porque
yo no era consciente de hasta dónde iba a llevar el mandato, ¿sabes? Creo que los hombres no somos conscientes hasta dónde pagamos consecuencias por los mandatos, ¿no? O sea, lo que parece un accidente, ¿no? Como fortuito, puede ser una consecuencia del mandato, ¿no? Porque yo pude haber hecho otra cosa, o sea, la verdad pude haber buscado ayuda, pude haber salido y buscar una cuerda o no, algo más. Sin embargo, yo dije, yo la tengo que rescatar, ¿no? Porque eso es lo que a mí me dijeron que tenía que hacer como hombre. En ese momento Entonces, no piensas en qué hacer. Yo creo que las escenas que vas pasando y el mandato de como hombre no lo asimilas hasta que yo creo que ya sales de todo eso y dices, yo hubiera hecho esto, ¿no? Pero yo creo que los accidentes están al orden del día y así pasó, así tuvo que pasar. pues fíjate, o sea, sí hay un señor que estudia masculinidades y él decía que siempre les dice a sus hijos cuando se van, dice, nada más te voy a pedir un favor, si te vas a morir no te mueras por pendejo, ¿no? Y se refiere a esto, ¿no? Que a veces hacemos los hombres peleas, accidentes, ¿no? Conducir a alta velocidad, Sí, ¿no? Como una estas cosas tontería que, de ¿no? hombre, según. Y eso, entonces, sí, o sea, yo elegí y me tomé de un árbol para ayudarle a Andrea cuando regresé. Y la idea era como ayudarle a salir para que pisara donde yo había pisado y de ahí salíamos. Solo que al tomarme del árbol había sido como en julio, había estado lloviendo mucho, como justo como en estas fechas. Ujú. Entonces se desgaja el árbol, ¿no? Ni dónde. Y nos vamos con todo el árbol al fondo. Entonces lo que yo hice fue jalar a Andrea, abrazarla, porque igual, ¿no? En mi cabeza era, mi cuerpo va a resistir más que el de ella. Sí, Solo que a la hora de caer me pegué con una piedra aquí en el parietal y ahí fue donde me noqueé. claro. Era conocido porque yo entrenaba aquí, como que no peleaba, entonces varias veces me había noqueado, ¿no? El sparring y así. Entonces cuando sentí el impacto, sentí como se me fueron a cerrar los ojos, ¿no? Así como, Ya me no quiero. y ahí, entonces esa era la culpa que yo cargaba, ¿sabes? O sea, yo había elegido el árbol. Sí. Yo la quise sacar de ahí, ¿no? Y evidentemente pues no lo había logrado. Y eso me pesaba mucho, ¿no? El proceso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue bueno, llegaste a tu casa y ese mes de esa úlcera, ¿cómo fue el proceso que te liberó de todo esto, de esta culpa que tú llegases a sentir? Creo que el proceso ha sido, o sea, cuando regreso del hospital después de ese mes que estuve, ¿no? En casa, estuve otra semana en el hospital, regreso y no quería vivir, ¿no? O sea, se le llama la culpa del sobreviviente. Y era como, yo no merezco estar aquí, ¿no? Yo no merezco la vida. Yo mejor me ¿por qué hubiera yo? muerto. Sí, porque yo, ¿no? Y ella no. Ujú. O porque ella sí y yo no. ¿Quién decidió? ¿Quién me preguntó? Y estuve, yo creo que unos 2 años en ese proceso de culpa, de no merezco la vida. Me acuerdo que quise festejar o festejé mi cumpleaños en octubre de ese mismo año y me pesaba, ¿no? O sea, yo no merezco estar aquí. No soy digno de vivir, ¿no? Entonces empecé a tomar terapias físicas. Ujú. Sin embargo, las dejé por lo mismo, ¿no? Para mí es que esto de la culpa me parecía congruente que yo tuviera la lesión, porque si Andrea había fallecido, era justo que yo no caminara, ¿no? O sea, Era decías justo eso. que yo también estuviera sufriendo. O sea, Entonces empiezo a tomar terapias físicas, mi cabeza es como, pero a lo mejor sí camino con las terapias físicas y las dejo, ¿no? ¿Por qué no? Esto no es lo que, o sea, ¿cómo voy a caminar? ¿No? Yo no merezco caminar, yo no merezco regresar a una normalidad. En aquel entonces así lo pensaba, porque esto es un castigo, ¿no? Ujú. Esto me parece que es mucho de lo que, bueno, si quieres después hablamos, pero es una visión que existe sobre la discapacidad, ¿no? La visión religiosa, que esto es un castigo por algo o por alguien, ¿no? A veces se dice que por la familia, a veces por algo que tú hiciste, y esa es una visión que ¿tú sí hay sientes que sobre fue eso. como un castigo tu discapacidad? No. Hoy no, pero en ese momento. En sí ese lo momento sentí. sí. Me empezaba a Y meter. eso te detuvo a la rehabilitación y todo eso. Sí, yo pensaba solamente, ¿no? Ideaba formas de quitarme la vida, ¿no? O sea, era como,
está bien, no puedo caminar, pero en algún momento tengo que quitarme la vida, no que no pueda, Sí. ¿no? Y pensaba, no sé, ya sabes, ¿no? Cosas del cuchillo y estas cosas. Y en septiembre del año antepasado me puse en contacto con un grupo para aplicarme la muerte asistida, ¿no? O sea, dije, ya, hasta aquí llegué. Hubo por ahí unas situaciones. Yo sentía que la vida, si no caminaba, Se te ya no acababa. tenía sentido. Y no solo no caminar, sino Depender por de todos los alguien. duelos, ¿no? Sí, exacto, la autonomía. Yo me había tragado este cuento que hay sobre la discapacidad, que solo puedes vivir de la caridad, ¿no? Yo creo que hay mucho de O sea, eso. ahí te cambió para ti todo, porque habías tenido familiares con discapacidad. ¿Conocías Sí, algún sí, tema fíjate de que discapacidad? mi abuelo fue diagnosticado con cáncer en la garganta y le quitaron las cuerdas vocales. Entonces él se comunicaba a través de un aparato, de estos, roro, ¿no? Ujú. Pero, pero lo hizo ver tan natural Que ya ni se veía que, su exacto, o discapacidad. sea, ¿no? ¿sabes? Bromeaba y él decía, soy Robocop, y no, y agarraba el aparato y trabajaba, él vendía ropa y se iba a vender y usaba el aparato, ¿no? Y peleaba con las clientas. O sea, lo hizo ver tan natural que no había una discapacidad, ¿no? Y después una prima tuvo un accidente ahí en la casa, se golpeó el ojo con la mesa y lo perdió. Y ahí creo que fue el primer contacto que tuve, ¿sabes? Pero como un contacto distinto, porque era como algo está pasando, ¿no? Y actúa de manera normal. Ajá. No vamos a visibilizarlo, o sea, Pues al es contrario, diferente. tú tienes que adaptarte y que parecer que no pasó nada, Sí. ¿no? Pero era muy distinto porque mi abuelito lo hizo como, esto es parte, o sea, no hay un sesgo, no hay una separación, no es como, Sí. ¿no? Él iba, me acuerdo que iba a cancerología ahí en Tlalpan y se llevaba el carro lleno de mercancía, ¿no? Y entonces decía que mientras esperaba, se ponía allá afuera en la banqueta, sacaba su ropa y se ponía a vender, ¿no? Y decía, pues aquí estoy y me hacen esperar, pues me pongo a vender, ¿sabes? O sea, lo había hecho de una manera muy normal. Y creo que lo de mi prima me conectó con otro lugar, ¿no? Como algo malo hay aquí, ¿no? O sea, esto está mal. Algo está pasando ahí, Sí, ¿no? y creo que esa fue la mirada que yo tuve al principio, ¿no? Como, esto está pasando, esto no está bien. Y ahorita ¿no? que tú vives con tu discapacidad. Dejé las terapias físicas, pero empecé a tomar terapia psicológica. Yo creo que en estos 4 años he pasado como por 15 terapeutas de diferentes corrientes, ¿no? Casi de todas. ¿Cómo cuáles? Conductual, cognitivo-conductual, sistémica, constelaciones familiares, logoterapia, tanatología. ¿La habías tomado antes del accidente? Antes del accidente había estado tomando conductual, ¿no? Y pues ahí iba, ¿no? Más o menos, como que me portaba bien. Antes del accidente participaba en un grupo de AA, una clínica y un grupo de AA. Yo no tenía como un consumo problemático, solo que había tenido una ruptura con una pareja. Me sentía muy mal. Y entonces, ¿no? Me fui, Buscaba me la refugié forma. ahí y me dijeron, bueno, pues, ¿qué puedes hacer? Pues dales clases de kick, de box, ¿no? A los internos de la clínica. Y yo, va, papás, ¿no? Entonces, ahí iba mi vida, ¿no? Yo iba todos los días, los llevaba a correr, regresábamos, les ponía una chinga, ¿no? Vamos a hacer esto, les enseñaba técnicas de kickboxing o de boxeo y asistía a las pláticas, ¿no? A estas tribunas y a compartir otros grupos. Entonces me metí como en eso. Y después, o sea, era como lo que yo había tenido con psicoterapias. Perdón. Y entonces, después de eso, inicié con esto, ¿no? Con tanatología, perdón, con diferentes corrientes terapéuticas y empecé a ver como desde otro lugar, ¿no? Pero no podía dejar de sentir la culpa, ¿no? O sea, seguía sintiendo la responsabilidad. Porque más ayuda que buscases, no se Sí, pudo. sí. Entonces, por ahí, quien era mi tanatólogo en ese momento, Pati Bueno,
yo quería como estudiar algo, dije algo tengo que estudiar, porque no, sentía que esto que había dolido y que lo que había trascendido en mi dolor, como que yo quería expresar o ayudar, ¿no? Como esta vocación de servicio. Y le pregunté que dónde me recomendaba estudiar tanatología, y me dijo, yo te recomiendo mejor estudiar logoterapia, ¿no? Me dijo, ¿te acuerdas que te dejé leer un libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido? Me dijo, y eso, o sea, esa es la tanatología, la logoterapia. Entonces me metí a buscar, encontré la logoterapia, ¿no? En la escuela está. Me gustó el concepto y me metí a estudiar, pero por mí, ¿no? O sea, me acuerdo cuando empezábamos te preguntan, ¿y cuál es el objetivo que tienes de venir a estudiar? Y yo decía, no sé si quiero acompañar personas, solo sé que quiero encontrarme y quiero saber, ¿no? Como quiero conectar con lo que me está pasando. Quiero poder acomodar esto que me está pasando en el lugar que lo tenga que acomodar para vivir. ¿Querías quitarte ese sentimiento de culpa? ¿Buscabas esa forma? Sí, quería congruentemente quedarme en la vida, ¿no? O sea, me pesaba mucho cuando me decían, es que eres un guerrero, es que tú no te... No, Échale ganas, yo ¿no? decía, cállense, porque, o sea, este pinche guerrero no puede, ¿no? O sea, no soy un guerrero ahorita, no quiero ser un guerrero. Y yo decía, pero lo que quiero es morirme. Y eso será muy de guerrero, ¿no? O sea, ¿no? ¿Dónde está? Porque me decían, es que eres muy valiente. Y yo decía, es que no quiero ser valiente, yo solo me quiero morir, ¿no? Entonces, yo vivía como en esto, o sea, dar una cara de que, sí, estoy en la vida y ahí voy, ¿no? Pero en realidad yo me quedé. Entonces, lo que yo quería, no, creo que no solamente la culpa, ¿no? Sino eso, creo que ser congruente y decir, me quiero quedar en la vida, pero me quiero quedar por mí, ¿no? Porque yo quiero estar aquí, porque lo que venga, quiero tener la postura de decir, sí, va, ¿no? Sin bronca, como haya que vivirlo. Y eso, o sea, eso era lo que yo estaba buscando, ¿no? Entonces empecé a estudiar logoterapia, ¿no? Viene el diplomado de logoterapia y yo me sentía igual, hasta que llegamos a una clase con una maestra y nos dijo al inicio del semestre, nos repartió temas, ¿no? Que había que exponer y a mí me tocó la alegría de vivir. Y yo dije, chale. Te llegó. ¿Sabes? Me gusta, ¿no? Me gusta Sí. correr y me gusta echar desmadre, pero como que me había apagado, ¿no? Y yo dije, wow, este tema está chido. Entonces me puse a investigar, empecé a ver videos, a leer, ¿no? Me metí a varios libros de logoterapia, veía videos sobre la risa, sobre el humor, lo que influía, lo que servía. Empecé a hacer como, ¿no? Empecé a llenar mis cuadernos con mis apuntes. Pero a la par vino esto, ¿no? Que te decía, vino este momento donde me quería aplicar la muerte asistida. O sea, yo dije, ya, se acabó. Entonces me puse en contacto con este colectivo. Sí. Me dijeron, sí, va, ¿no? Vamos y nosotros te apoyamos, pero necesitamos que sea, ¿no? Tu decisión, que esté apoyada por terapeuta. Dije, sí, yo estoy con terapeutas y la chingada. Ok. Entonces me despertaba y decía, hoy es el día. Y les mandaba mensajes. Y les decía, ¿sabes qué? ¿Cómo ves? Nos vemos hoy en la tarde. ¿Seguro? Sí, si estás seguro con todo. Y, sí, por favor. Pero luego empezaba como, ¿no? Empezaba a leer otra vez y decía, vale. ¿Había algo que te detenía? Sí, ¿no? Era como, espérame, ¿no? Y entonces ya les decía, oye, aguántame, ¿no? Sí, no te preocupes. La verdad es que el colectivo se portaron, ¿no? A la altura. Muy conscientes. Y sí, ¿no? Lo que tú decidas, nosotros estamos por ti. Entonces, me acuerdo de que la presentación iba a ser el 11 de noviembre. Y entonces ya les dije, mira, vamos a hacer esto. Dame chance del 11 de noviembre, expongo y ya, a la chingada, ¿no? Hasta ahí llego. Y porque yo dije, pues tanto estoy estudiando, tanto estoy haciendo esta chingadera, aprendí, ¿no? Como hacer estas presentaciones en Canvas y la chingada. Entonces dije, no, pues ya, que valga la pena mi esfuerzo, ¿no? Ya, presento y ya. Y eso hice, ¿no? Me presento para esto. Mi hermana es payasa. Entonces yo dije, pues me voy a vestir de payaso. Ajá. O sea, es payasa porque sí es sangrona, pero... pero de otra payasa estamos hablando. Entonces me puse una peluca, me puse una nariz de payaso
Y dije, no, ya está chido. Entonces hago mi presentación. No me gustan las presentaciones, ¿sabes? Como me gusta dejar como algo, ¿no? Algo que impacte desde siempre, desde que daba clases de kick. O sea, deja como la huella ahí, como, ¿no? Que ¿sabes? yo O sea, estuve. exacto, como que mis alumnos cuando daba clases de kick, ¿no? Que ahora me mandan mensajes así, profe, es que usted, ¿no? Y eso me gusta. Entonces, en las presentaciones les imprimo lo mismo. Una vez en el diplomado, le dije a mi hermana, ayúdame. Entonces hicimos una obra de teatro por Zoom. Yo desde acá y puse, ¿no? Como que estaba haciendo un programa de filosofía y mi hermana representó a unos filósofos. Entonces yo la entrevistaba a mis compañeros y mi mamá está cagados de risa. No, no, ma. Y mi hermana, que es cagadísima, pues también actuó y eso estuvo perrísimo. Entonces en esa presentación pedí videos, ¿no? A muchos terapeutas. Oye, ¿cómo trabajas con la risa cuando das terapia? ¿Cómo integras, ¿no? El humor con tus consultantes? Buenísimo, buenísimo pedo. Todos, sí, me mandaron sus videos, los presenté, ¿no? O sea, como que todo el trabajo. Y cuando terminó la presentación, de hecho le dije a la maestra, ¿no? Antes, porque era la última clase precisamente del semestre. Y le dije, la neta, tú no lo sabes, pero ahorita estoy decidiendo quedarme en la vida, ¿no? Ahorita estoy decidiendo vivir, Sí. ¿no? Esto me da un sentido de que tengo mucho por aportar todavía en la vida, ¿no? Y se me acuerdo que se quedó así como de ¿no? Y le dije, claro, no tenías por qué saberlo, pero ¿Qué te dijo en ese momento ya? no, se quedó así, ¿no? No se las pegaba, sí, ¿no? o sea, solo me dijo gracias por decírmelo, ¿no? Y yo estaba decidiendo en ese momento quedarme en la vida, ¿no? O sea, me di cuenta y dije, no, tengo un chorro de cosas por aportar, ¿no? Tengo mucho que dar en la vida y eso era lo que estaba buscando, ¿no? Quedarme en la vida así, ¿no? Con esa fuerza que había aprendido a hacer o a poner en mis proyectos, ¿no? O sea, esta madre que arde el pinche corazón y dices, no lo voy a hacer. Y eso era lo que estaba buscando. No, es que se había apagado eso. Era volver a encender esa llamita, ¿no? Como de, que explotara así, como Se cuando cae todo el coraje, boiler, ¿no? cuando prendes el boiler, el piso, así, ¿no? Y en ese momento lo estaba sintiendo, ¿no? Era como, wow, lo encontré, ¿no? O sea, lo encontré, encontré las ganas de quedarme en el mundo, las ganas de vivir, de servir, de estar, ¿no? Y de continuar, ¿no? Y así fue, ¿no? Y ahí fue donde, terminando la clase, les mandé un mensaje a los del colectivo, les dije, oye, qué chido, gracias por acompañarme, pero me quedo. No, y eso, o sea, en ese momento la palabra me quedo, ¿no? Me llenó y ellos así de, oye, qué chido, qué bueno, ¿no? Nos da mucho gusto, cualquier cosa estamos para ti, ¿no? Y yo, gracias. Sí. Y eso fue, ¿no? Ahí fue el momento donde decidí quedarme. Y ¿Eso cuánto tiempo tiene de eso? Eso fue en septiembre del año antepasado. ¿Y ahorita cómo te ha ido la vida? Fíjate que tengo un amigo que lo conocía desde hace mucho, desde los 17 años nos conocíamos, jugábamos fútbol juntos, jugamos en tercera división profesional. Y después anduvimos canchando, ¿no? Talachando y jugando así en cancheritas. Y después me vino a visitar y platicamos y luego vino el mundial, el que apenas pasó. Y estuvimos platicando del mundial y de repente empezamos a hablar como de masculinidades y me interesó mucho, ¿no? Y empecé a conectarme con él. Él me decía, pues cuando quieras nos conectamos. Y yo, pues ¿qué te parece si no tal día? Órale. Y platicábamos y yo le platicaba mis historias, ¿no? Como de lo que había vivido antes del accidente, como estas cosas de las relaciones de pareja o como yo había entendido la masculinidad, ¿no? O sea, era violento, ¿no? Justamente por lo del kickboxing y era agresivo, ¿no? Estas maneras masculinas, me gustaba imponer mi fuerza. Entonces empecé a platicar con él como de masculinidades y empecé a entender estos mandatos, ¿no? Como de, cabrón. Entonces
yo no soy así, yo no nací así, me lo enseñaron. Más bien. Entonces empecé a repasar mis aprendizajes. A ver, espérate, ¿de dónde? Y me di cuenta que no solo era mi abuelo, mi papá, o mi tío, sino también era la cultura, la televisión, Todo lo que te rodea. la escuela, esto que imponen, ¿no? Estas maneras de ser, estas formas, ¿no? Por eso ahora me pinto las uñas, que me gusta, ¿no? Es como... Oiga, sí lo ¿sabes? puedes hacer, ¿no? Hasta te liberaste, yo creo que de todo eso, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver la masculinidad con que te pintes Sí. las uñas? O sea, ¿qué tiene que ver con tu orientación sexual? Se ven bien chidas y yo le decía a mi novia, es que ahora entiendo por qué se la pintan, está de poca madre. Como ¿no? novia. Sí, o sea, se ve ¿Volviste así. a tener novia después del accidente? Sí. ¿Cómo la conseguiste? Danos unos tips. Fíjate que... Dime, ¿cómo le hiciste? No, es que, o sea, va de ahí, ¿no? Porque después de la masculinidad empecé a estudiar capacitismo, Ok. ¿no? Capacitismo y discapacidad. Empecé a conocer, dije, ok, ya estoy aquí, ahora de qué se trata este pedo, ¿no? Y empecé a entender esta parte de la discapacidad, ¿no? Como me metí mucho a entender las visiones, ¿no? Entendí, por ejemplo, que hay 4 visiones sobre la discapacidad, ¿no? Que es un poco lo que platicábamos el otro día. Está la visión médica, Ok. la visión de la RAE, ¿no? Del diccionario de la lengua española, que dicen que un cuerpo que tiene una atrofia, ¿no? Está atrofiado, que tiene un problema en sí mismo y que no puede convivir ¿no? Como adaptarse al medio y que le cuesta trabajo. Que esa es como la visión que impera, ¿no? De la discapacidad. Y después aprendí que está la religiosa, que es esto mismo, ¿no? Hay un cuerpo pero con el castigo, la culpa, ¿no? Hay un castigo divino. Que es la religiosa, ¿no? Es la religiosa. Y está la nueva visión, ¿no? De la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y eso fue lo que me hizo sentido, ¿no? Como, a ver, hay un cuerpo con ciertas características que enfrenta barreras que le impiden hacer cosas en igualdad de circunstancias, ¿no? Es un cuerpo con características como todos, solo que encontramos barreras del sistema. Y se le Y conoce. entonces, ¿sabes? Es como, wow. Sí. O sea, yo no soy el problema. Exacto. Yo no soy el que estoy mal, yo no soy el anormal, porque me creí el cuento de que yo estaba normal, de que yo no estaba dentro de la norma. Hay un concepto que se llama monstrificación, ¿no? Pasamos a tener una monstrificación porque entonces viene todo esto, que solo podemos vivir de la caridad, que nosotros damos vergüenza, damos pena, que por ejemplo en ese caso no va a haber una mujer que se fije en mí, Exactamente. a menos que tenga un fetiche, ¿no? Con los Entonces, zapatos. como tiene un Sí. fetiche, pues, claro, porque como alguien puede relacionarse con un monstruo, con alguien anormal, ¿no? No, Solamente incluso que hay estés hasta mal. preguntas, ¿cómo le hacen? Sí. Por eso yo te pregunto, ¿cómo fue que tú llegaste a tener esa seguridad de buscar una compañera de vida? No, pues llegó. Porque, o sea, creo que sí está un poco torcida. No, pero ella, o sea, me refiero a que esto cambió mucho la visión de mí mismo, ¿no? Entonces no soy yo el que estoy mal. Yo creo que para llegar a ese punto primero tienes que cambiar entonces tú, para que te vean diferentes los demás. Yo creo que, o sea, en mi caso, y esto creo que yo lo voy a hablar, o lo estoy hablando desde mi experiencia, ¿no? Sí. Y desde el privilegio también que yo tuve. Porque tuve una red de apoyo, ¿no? Y entiendo que muchas personas no tienen una red de apoyo. Mi mamá, mi hijo, mi hermana, mi familia, ¿no? Mi cuñado que es doctor, me ayuda. Mi tía, por ejemplo, que me ayuda a cambiar la sonda, ¿no? Viene a esto. Terapeutas. O sea, esto es un privilegio. Y para mí el privilegio es una responsabilidad, ¿no? Y por eso yo hablo desde este lugar. Entiendo que no todas las personas viven lo mismo. No todos tenemos esto y yo lo agradezco y lo reconozco como tal, ¿no? Porque sí tuve este privilegio. Yo estuve 4 años en cama o sigo en cama y no tuve la necesidad de salir a trabajar, de buscar, ¿no? de ponerme en una silla de ruedas. O vender algo o sí, algo. Sí, o sea, o estar solo. y eso es lo que yo entiendo, ¿no? Ese es un privilegio. Sí. Y desde ahí, entonces, yo dije, ok, pero tengo que entender, o sea, qué está pasando. Sí, ¿no? tener un conocimiento. Y esto es lo que a mí me ha servido. Sacar el problema de mí mismo, ¿no?
la psicología tradicional lo que hace es culpabilizar a la persona, ¿no? Tú eres el responsable de todo, tú eres el culpable, ¿no? Patologizan porque hay diagnósticos, ¿no? Tienes trastornos, tienes trastorno límite de la personalidad, obsesivos compulsivos, ¿no? O sea, esa es la psicología tradicional. Ahora estoy estudiando un diplomado en terapia narrativa, terapia con un enfoque para acompañar a hombres que han ejercido violencia. Y estoy también tomando terapia con perspectiva de discapacidad. Perfecto. Y esto es importante, ¿no? Porque sí, una vez que como persona entiendes y dices, pues yo no soy el problema, o sea, ya hay barreras de un mundo construido en una normatividad, ¿no? en un modelo hegemónico donde yo no cabía. Y claro, porque antes a las personas con discapacidad se les decía inválidos, ¿no? Que no vales, minusválido, que tienes minusválido. Entonces, el término correcto, ¿cuál sería? El término correcto, según la convención, es persona discapacitada. ¿Por qué? No es que tú tengas un problema, es que tu cuerpo con tus características se encuentra estas barreras que lo discapacitan, ¿no? Entonces, cuando encuentras estas barreras y te discapacitan, eres una persona discapacitada, discapacitada por el sistema, por la cultura, por lo social. ¿No? Y a mí me queda claro, y este ejemplo que te voy a poner, yo en la escuela en la que estudio, el semestre pasado, pusieron clases, ¿no? Porque estoy estudiando la especialidad que es logoterapia, que es una psicoterapia. Entonces pusieron que había clases presenciales. Y yo no podía ir porque no hay que subir escaleras y las escaleras están muy, muy angostas. Entonces, si yo llego a la escuela, ¿no? Con las características de mi cuerpo y llego, pero a la hora en que yo quisiera entrar al salón, el problema no soy yo, el problema es la escuela. Exacto. Y quien me discapacita es la escuela porque no ha puesto rampas o no han puesto un elevador o no han adecuado un salón en la planta baja, ¿no? Correcto. Entonces, quien me está discapacitando es la escuela porque yo no tengo una discapacidad hasta que no me encuentro con esa barrera. Justo. ¿No? Yo, con las características de mi cuerpo, llego a la escuela y lo que haría falta ahí es igualar las condiciones de todos los alumnos, ¿no? Hay una persona que es un usuario de silla de ruedas y nosotros le estamos poniendo una barrera para que no ingrese al salón. Justo. Y entonces eso cambia totalmente el concepto de las personas. Porque yo no soy el problema, más bien. Y esto también es algo político, ¿no? Porque a la política le sirve que nos asumamos como el problema nosotros. Sí. ¿No? O sea, le sirve porque, pues, un apoyo que dan miserable, la verdad. De hecho, íbamos a tocar ese tema. Pero sí. ¿Tú tienes ese apoyo? No, yo no. ¿Por qué no lo tienes? Son muchas razones. Entre ellas, una. Este gobierno, ¿no? No estás a gusto con este gobierno. Obrador es una persona que me parece nefasta. Ok. Y entiendo desde qué lugar están como promocionando esto, ¿no? Promoción del voto, captar votos a través del dinero. ¿Tú qué opinas de la cantidad que se nos ofrece? Y esa es a lo que iba, ¿no? Porque es política la discapacidad, porque cuando tú asumes que eres un problema, cuando tú asumes que tienes que vivir de la conmiseración, de la caridad, cuando estás acostumbrado a que no te den nada, lo poquito que te dan lo agradeces. Puta. ¿No? Y es como, bueno, por fin alguien me está viendo. Sí. Güey, pero a ver, espérate. El concepto es, a los adultos mayores les dan 6,400 pesos. Más o menos 6,400 al bimestre. Porque ellos, fíjate el concepto, trabajaron toda su vida. Ajá. Y esta es una remuneración al trabajo. Pero la persona con discapacidad, como no genera, como no produce, te estoy dando una dádiva, ¿no? De algo que, o sea, y ese es cuando yo me metí y dije, a ver cuáles son los requisitos, ¿no? Es como por primera vez se les va a dar un trato digno. Esto es digno. O sea, te están diciendo que como tú no produces, te estoy dando esta cantidad y agradécela. 3,200 pesos al bimestre, son 1,600 pesos mensuales. ¿Quién vive dignamente con eso? No, o sea,
Ni siquiera medicamentos, sillas, sonda, nada. Punto, ¿no? O sea, ese es el punto. Por eso la política sirve que la persona con discapacidad se siga asumiendo como el gran problema. Porque entonces sigo viviendo de la lástima y sigo viviendo de la conmiseración y de la dádiva. Ay, bueno, al menos el gobierno me está dando. Y te conformas con migajas. Justo este año, yo estaba viendo que justo este año, varios colectivos de personas con discapacidad se estaban organizando y le pidieron al gobierno, oye, al menos iguálanos con los adultos mayores, ¿no? Y el gobierno dijo no. Y les dijo eso, no, porque los adultos mayores produjeron antes que tú, ellos se fueron parte del sistema económico y ahora es una parte, ¿no? Como ¿cómo se llama cuando te retiras? Pensión. Pensión, ándale, como una pensión, es como una pensión que ellos ya merecen. Pero tú no has hecho nada. O sea, el gobierno Es el a discapacitado. las personas con discapacidad les otorgan, por ejemplo, la calle de Madero, solo pueden vender personas con discapacidad, porque eso sirve al sistema, porque una persona con discapacidad pues vende mazapanes, chicles, dulces, ¿no? O sea, ese es el asunto, o sea, La miseria, la sí, lástima, y volvemos de a ahí- lo y de mismo. ahí de ahí no nos podemos salir porque esto es lo que hay. Y no te salgas del sistema y ajustate y tú tienes un problema y tú eres el que estás mal. Y mientras sigamos asumiendo eso, el gobierno va a seguir haciendo lo mismo. No hay espacios, no hay accesibilidad, no hay protocolos. ¿No? Vivimos en la Ciudad de México, que es una ciudad sísmica, y el protocolo para evacuar edificios es no estorbes, ¿no? A las personas que valen la pena y hazte rollito, ¿no? Abajo de la cuéntate mesa o algo. y como puedas. ¿Por qué? Porque el protocolo dice que no puedes usar elevadores. Ujú. Entonces, ¿cómo sales del edificio? Oye, Gerardo, ¿y tú qué propones con todo Porque nos hablas de que pues estamos acostumbrados a las miserias, a las migajas. Pero tú qué propones después de tan buenas palabras que nos acabas de dar? La verdad sí. No, ¿sabes? Yo la verdad desconocía todo este tema. Y yo con mi discapacidad he vivido mucho tiempo. Y he entrevistado a mucha gente. Y eres la primera persona que toca estos temas tan realistas como tú. Así que danos un buen ejemplo. Gracias. No, y por eso te decía, para mí sí es importante hablar de mi privilegio. Sí. No, evidentemente, como hoy, ¿no? Tengo quien me ayude, que estén aquí conmigo, que me acompañen. Sin embargo, asumir eso, ¿no? Yo no tengo una discapacidad. Yo tengo una lesión medular que me provoca que yo no pueda tener movilidad en mis partes inferiores, pero eso es lo único que tengo. Yo no tengo una discapacidad hasta que no me encuentro con algo que me discapacite, ¿no? Y es así, o sea, y así he vivido, ¿no? Cuando yo me conecto a estudiar por Zoom, Exactamente. no tengo una discapacidad. Yo no puedo hablar de mi discapacidad. Exacto. ¿Cuál es mi discapacidad? Yo me conecto, le pido a mi mamá, a mi hijo, no, ayúdenme a poner la compu, me ponen la compu, me conecto, tomo mis clases, participo, ¿no? Termino, pongo música, me pongo a ver una película. Entonces, ¿cuál es mi discapacidad? ¿Te has enfrentado a la calle con tu discapacidad? No, es que ya ahí es donde está el asunto, ¿no? Por eso habla de mi privilegio. Yo no he podido salir porque la escara se complicó, apenas se cerró después de 4 años con todo este proceso. Y he salido poco. El otro día fui a Tepito. Después he venido aquí al Tianguis. Estoy yendo al Teletón. ¿Te están rehabilitando en el Teletón? Estoy yendo al Teletón. ¿Ahí te cobran? Sí, yo pago como externo. Pago las consultas. Y ¿Son caras las consultas? No, fíjate que no. Me cobran 350 pesos Por consulta. cada que tomo fisioterapia y Está bien. 500 pesos especialistas. Ok. Pero allí de todos, ¿no? Urólogo, el doctor que me atiende. Me mandaron como algo de la voz, de los pulmones. No, hay como muchos especialistas. Eso yo lo pago y pago las consultas de fisioterapia. Y no, o sea, yo no me he enfrentado, pero sí me he dado cuenta que no hay acceso, que no hay banquetas, que las banquetas están, ¿no? Complicadas, agrestes. Las personas siguen, ¿no? Sigue habiendo como, ven la silla, ven a una Sí, persona primero ven la ciega, silla y después es te ven como, a ti. no, es como, déjale gano, ¿no? Porque me va a quitar mucho tiempo si le doy el paso. Ajá.
Y estas cosas que creo que se viven por esta cultura que tenemos, ¿no? Que es una cultura impuesta de esto. Y te digo, y es una cultura tanto religiosa, ¿no? Porque en la Biblia lo dice, ¿no? Los milagros que operó la figura que ellos le llaman Jesús, operó muchos de ellos con personas con discapacidad. Algo estaba mal en esas personas que necesitaron que operara un milagro para que fueran normales, ¿no? Como el ciego que vio, el que estaba en cama y caminó, ¿no? Del cojo que brincó, ¿no? Entonces, hay una visión, exacto, ¿no? Sí. El que saltó. Hay una visión que estás mal, estás anormal, estás fuera de lo normal, y eso es, ¿no? Las películas, Quasimodo vivía en una torre y no era digno de verse, no era digno de... Porque tenía una deformidad. ¿no? Y la historia es así. Él no tiene una pareja, ¿no? La historia romántica está fuera de Quasimodo. Quasimodo lo que logró fue que la gente lo aceptara, ¿no? Pero no, y eso es, o sea, hay una cultura que nos dice a las personas con discapacidad: estás mal, eres anormal, tú no encajas, tú asúmete con eso, asúmete con que tienes que estar agradecido, que tienes que vivir de la lástima. Entonces, entiendo, y ahora en esta etapa, ¿no? Es como, ok, entonces voy a salir al mundo porque ya estoy empezando a salir, pero con esta nueva visión de mí mismo, ¿no? No asumiéndome como un gran problema, sino asumiéndome como una gran posibilidad, ¿no? Y no estoy mal. ¿Cómo te ves en 3 años, Gerardo? Pues yo creo que un poco más viejo. Canoso. Con otras 3 chavas, no es cierto. No, fíjate, es que te iba a decir, no, por ejemplo, cuando Rebeca yo la conocí, ella estudiaba también en la especialidad de logoterapia. Sí. Y coincidimos en una clase. Y a mí me encanta el debate, ¿no? Me gusta mucho la política, me la paso viendo debates políticos y escucho y leo. Y también me gusta conocer y leo mucho para aprender. Okay. Entonces yo participaba en la clase y todo. Y después así un día me mandó un mensaje, ¿no? Un mensaje X. Acá, es que qué bonita participación tuviste. Y yo así, ¿qué le pasa a esta? Porque yo, aquí el asunto es esto. ¿Ella te tiró la onda? Sí, durísimo. yo vivía con mucha culpa por lo que había pasado con Andrea. Yo no sentía y seguía sintiendo que no merecía rehacer mi vida, ¿no? Bueno, no rehacer mi vida, sino más bien contactar con otra persona. Sí, ¿no? Tener otra relación. Y me daba mucha vergüenza como como tomar y decirle a alguien, oye, me gustas, ¿no? Porque hay un rechazo. Porque justo también en esta mirada, ahora es como, tengo a mi amigo, ¿no? Tengo el amigo con orientación homosexual y también tengo a mi amigo con discapacidad, ¿no? Entonces, pero mi amigo. Sin embargo, era como, ¿cómo le voy a decir yo a una mujer que me gusta o que quiero intentar algo con ella cuando estoy así? Por lo mismo del hombre. Exacto. ¿No? Entonces, lo que yo hice fue poner una barrera, ¿no? Y decir, soy viudo. Y yo decía, soy viudo. Y había asumido que no iba a haber nadie, porque yo hasta lo decía. ¿Qué mujer se le va a hacer atractivo a un güey en silla de ruedas? No va a ser como de que lo vean y digan, no, está bien. Qué guapo, ¿no? Yo lo pensaba y entonces yo me había metido eso en la cabeza y dije, hasta aquí llegué. O sea, no voy a volver a tener una pareja, ya no me voy a volver a enamorar. No, eso para mí es. Entonces, lo mío, el estudio. Sí, ahí te enfocas. No, sí, o sea, mi intención es acompañar personas en procesos terapéuticos, ¿no? Hombres, por eso te decía, estoy estudiando para hombres que han ejercido violencia, o acompañar hombres, o acompañar personas con discapacidad. Es para lo que estoy estudiando. Y entonces dije, ya, me enfoco en esto y eso que se lo dejo para alguien. Ya lo demás, de acabo. Y después, entonces, la maestra con la que tomábamos, ¿cómo se llamó? Entrevista, ¿no? Entrevista. Y lo que hacemos en entrevista es, alguien es el terapeuta y uno de los compañeros es el consultante. Ok. Entonces, ella estaba en la tarde y yo estaba en la mañana.
y mis compañeras habían venido a mi casa justo porque no había acceso en la escuela. Ok. Entonces la maestra dice, pues lo que podemos hacer es, si nos recibes en tu casa, pues vamos todos y ahí practicamos presencial, porque esta práctica solo la habíamos hecho por Zoom. Entonces yo dije, pues sí, no, aquí en mi cuarto caben. Todas. Entonces vinieron mis compañeras y vino mi maestra y tuvimos varias prácticas presenciales. Es muy distinto tomar terapia o no como practicar por Zoom, a tomar así, no presencial. Entonces era la última práctica y me dice mi maestra, es que te quiero preguntar, porque hay una compañera de ustedes que va con ustedes los viernes, que tenemos un taller. Rebeca quiere ir a presencial, porque ellos no han tenido presencial. Entonces yo le dije, Rebeca, y me acuerdo quién es Rebeca. Dije, pero está bien. Y ya después alguien dijo, sí, Rebeca, la de los viernes, ¿no? La abuelita que y yo, sí. No, tú ni por aquí pensabas nada. Metido en el estudio. Sí. Yo en lo que estaba. Y aparte estaba pensando en que hubiera ayuda. Sí. Entonces llegó, ya cuando la vi dije, caray, mi compañera. Pásenla, déjame un poco de pie. Entonces, pero habíamos planeado porque llegó muy brava, ¿no? Yo quiero practicar, que ya. Entonces mi maestra dijo, ¿quién quiere ser ahí le llaman pacientes? A mí no me gusta mucho la palabra paciente. ¿Quién quiere ser su consultante? Pero ya habíamos dicho que yo iba a ser su consultante. Entonces dije, ¿yo? Sí, bueno. Y Rebeca, no, yo no quiero practicar. Yo nada más vine a ver. No, pues vas a practicar. Se puso enfrente de mí, yo en la silla y así. Y pues abrí lo que siempre abría, ¿no? Lo que me estaba pasando. Y en cierto momento había entendido que para nosotros que estábamos estudiando eran temas fuertes, ¿no? Entonces se tronó. Sí, te tronaste, sí. Se tronó. Entonces la maestra así como que dijo, chin, ¿no? Como que ya lo dejó ahí a la mitad. Pero Rebeca dijo, no, le preguntó, ¿quieres que te ayude? Le dijo, no, yo puedo sola. Le dijo, Entonces terminamos, pero en un momento me dio como mucha ternura. ¿Sabes? Como yo la veía y me quedé y dije, wow, qué tierno, ¿no? Qué tierno que estés aquí, que todavía tengas la fuerza y el valor de yo termino. Y como que ahí algo se conectó entre nosotros. No sé si es nada más cosa mía, pero como que algo se conectó en la mirada. Y vamos a que y ella también me vio así y me dijo, sí puedo. Y terminamos la práctica. Se fue, mi mamá nos dio de comer carnitas y dijo, no, ya me voy. Y después de eso me empezó a mandar mensajes. ¿Qué onda? Y ya, a través de los mensajes, pues ella se fue un viaje a Europa, tuvimos... yo dije, ya voy a descansar. Y después me dice, ¿qué crees? Que encontré un paquete aquí en Europa para seguirte mensajeando. Y ya, no. Entonces lo que para ella era el mediodía, para mí era, ¿no? La noche y la madrugada. Y ahí empezamos. Hasta que un día me dijo, creo que siento algo por ti. Le dije, espérate, claro. Me dijo, no, creo que me estoy enamorando de ti. Le dije, claro que no. ¿No te la creías? No, pues no. ¿Qué decías tú? Sí, luego ya en Europa, ya. Y me dijo, y entonces me declaró así su amor. Es que me encanta, porque conozco tu fragilidad, tu vulnerabilidad, esta manera que tienes como, no te da pena llorar, no te da pena estar triste. O sea, me empezó a decir algo que a mí me estaba gustando de mí, ¿no? Como romper este molde que había construido. La nueva persona. Por eso te decía de la masculinidad, porque había construido un molde, ¿no? Como una figura, y me pesaba mucho cuando empecé a tener como esta lesión. Porque yo ya no quería sentirme así, ya no quería perder gente como había perdido gente, ¿no? Por estas maneras. Y entonces, cuando ella me dijo, estoy viendo esto de ti, dije, no, neta, está viendo esto que yo quiero que vea. O sea, esto es lo que yo quiero, y ese es el Gerardo con el que me siento bien chido. Entonces me dijo, ¿y tú qué sientes? Y le dije, pues dame chance. Sí. ¿No? Ya, el otro día tuve sesión con mi terapeuta, que era mi maestra en ese momento. Bueno, ya había dejado de ser mi maestra, pero que había sido la maestra que nos encontró.
Y ya le dije, no, ¿qué crees que me pasó? Porque tú tuviste la culpa, porque tú me la presentaste. No, ¿cómo crees? Oiga, dime qué hago, ¿no? Sí, ups, ¿no? Creo que tardamos como 2 días en que le dije, pues no sé qué siento por ti, pero pues me agrada, ¿no? O sea, me late platicar contigo, me gusta y va. Me dijo, no, con eso. Me dijo, bueno. Regresó de Europa y cuando iba a regresar me mandó un mensaje y me dijo, mañana voy a tu casa. Porque solo nos habíamos visto esa vez. Esa vez, Todo lo sí. demás había sido bonito. Y ya, llegó a mi casa y cuando la vi dije, órale, ¿no? La verdad, o sea, sí, es muy bonita, ¿no? Pero tenía una mirada rara, ¿no? Triste, no sé. Bueno, por las cosas que estaba pasando. Sí. Pero sí la vi y dije, manches. Sí. ¿Sabes? Como, wow. Sí, van a comprarte muy bien. O sea, sí, pero como que su mirada me estaba marcando un algo, ¿no? Como decía, chale, estoy trabajando en mí y esta mirada me gusta. La mirada sin embargo, se aventó y me había dicho, ¿y si te doy un beso? Y dije, no, porque mi mamá se va a enojar. Y le tienes que pedir permiso a mi hijo. Y yo soy un chico de casa. Sí. Que es lo malinterprete los tatuajes. Soy ¿no? un chico lo mecánico. ¿Qué le pasa? ¿No? Le dije, tú Claro, por supuesto. ¿En qué cantina me sacaste? Claro. Pero bueno, le valió. Y tras. Se me dio un beso. Beso rico y dije, wow. Eso me gustó todavía más, ¿no? Sí, fue como, órale. Pero algo pasaba, ¿no? Como con la mirada, o sea, me había platicado lo que estaba viviendo y yo decía, uy, como que, ¿no? Como que, o sea, trae ella sus broncas y yo tengo mis broncas y me siento como, ¿sabes? Como estoy como empezándome a construir como para meterme en bronca y así. Total que, pues ahí empezamos como de repente me iba a visitar, ¿no? Y ahí empezó todo. Y así. Después tuvimos un asunto, nos separamos. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Justo ahora en junio, cumplimos un año, en julio de vernos y conocernos. Y de novios, el 25 de diciembre, me dijo que si quería ser su novio. Más bien que si podíamos, que si queríamos que fuéramos novios. Y le dije, pues tienes que hablar con mi mamá. A ver si nos da permiso. No he hablado con ella, pero digamos que... ¿Ya te entregó el anillo? ¿Ya te entregó el anillo? Ya. Ah, bueno, Sí. eso es lo importante. Pero hemos ido construyendo, sí. ¿Sabes? Hemos explorado juntos, hemos aprendido. Es una persona abierta a conocer, a reflexionar, a platicar. Tocamos temas, creo que en otras relaciones, y no incluyo aquí a Andrea, porque la relación con Andrea duró muy poco, 2 meses de novios, cuando ella murió. Había sido como una relación sana o cordial, lo más bonito que tuve. Y mis otras relaciones, la verdad es que no tocaba temas, ¿no? Como que platicar. Se construyeron bajo violencias, ¿no? Estos temas que a veces se incomodan, pero no se hablan. Infidelidades. ¿no? Todo un desastre. Entonces, lo planteamos y Rebeca está abierta, ¿no? Hemos tenido conflictos y los hablamos, ¿no? Y hemos planteado, oye, es que está pasando esto, ¿no? Y eso creo que ha construido una relación distinta. Sí. ¿No? A eso. Oye, Gerardo, ¿y en el tema sexual? Fíjate que justo en el grupo de masculinidades hicimos un ciclo de entrevistamos hombres. Bueno, lo que hacemos nosotros es editamos fanzines con experiencias que nos escriben los hombres, pues los ilustramos y los publicamos. Y están increíbles, ¿no? Porque los hombres relatan, ¿no? O sea, le ponemos como el título, ¿no? Emociones, paternidades, así, y los hombres nos relatan y eso. Y ahora iniciamos en noviembre del año pasado un ciclo de entrevistamos hombres que, pues para conocer su historia, ¿no? De mandatos, estereotipos, cómo vives. Y entonces empezamos a tocar y nos dimos cuenta que muchos hombres hay como estos problemas de sexualidad, ¿no? Con discapacidad o sin discapacidad. Sí, ambas. Puntos, ¿no? Como esto que le llaman disfunción eréctil, que es un problema que no debería de existir, o
eyaculación precoz, como estas cosas que, ¿no? Que sin embargo constituyen estos comportamientos masculinos, ¿no? Y los hombres hemos tenido problemas por eso. Entonces se nos ocurrió hacer un ciclo ahora donde invitamos a mujeres a hablar de erotismo, de cómo se relacionan con los hombres. Sí. Y han sido las entrevistas increíbles porque poder escuchar la visión de las mujeres, de cómo actuamos los hombres, qué decimos, qué problemas hacemos, qué promesas hacemos, cómo, ¿no? Y cómo los estereotipos pesan. El cuerpo, la duración, el tamaño, todo, ¿no? ¿Qué consideramos erotismo? La educación que tenemos, la crítica a la educación, ¿no? Que no se nos enseña. La educación va basada se le llama coitocentrista, ¿no? Que la máxima relación del hombre es esto, ¿no? La penetración, y no se nos permite explorar nuestro placer, ¿no? Como, a ver, espérate, hoy yo me lo replanteo y yo no puedo ejercer una sexualidad impuesta, ¿no? Como normativa, porque no tengo sensibilidad de la mitad de mi cuerpo hacia abajo. Yo no puedo tener una erección, yo no puedo tener una eyaculación, ¿no? Entonces, ¿cómo planteo mi sexualidad ahora? ¿Cómo me sigo considerando hombre? Desde ahí. Entonces, la verdad es que este ciclo para mí me ha abierto un montón de reflexiones. Justo anoche estábamos platicando, porque tuvimos una entrevista con una amiga, y estábamos planteando porque tenemos un tesoro importante, porque no, o sea, estamos buscando la manera de difundirlo, estamos buscando hacer videos o cómo subirlo a plataforma, y ahí Rebeca fue una invitada, y esto lo hemos platicado, ¿no? Es como poder descubrir ahora qué es la sexualidad. ¿Cuál es mi placer? Igual de otra manera como tú te encontraste, ¿no? Sí, o sea, y es muy hegemónico porque Rebeca me decía que hay un compa que en Instagram, ¿cómo se llama? ¿El compa de Instagram? El que decías que siguiera. Nano de María. Ándale, Nano, no sé qué. Sí. Y justo me decía, y ya se embarazó, ¿no? Ya se embarazó con su... Y yo le decía, pero es que hay un modelo hegemónico. Y sigue perpetuando el discurso de la persona, que la persona es el problema. Porque el tal Nano resulta que él ya vende cursos y te dice cómo le vayas a hacer. Y entonces tú te vas a asumir como un problema y vas a buscar entonces encajar en ese modelo. Porque debo de sostener una erección. Debo de tener una erección. Para alcanzar mi placer, debo de tener un orgasmo. Porque si no, estoy incompleto. Y entonces empezamos a explorar esa parte, ¿sabes? Como, ok, ¿cuál es mi placer? ¿No? ¿Y dónde están esas zonas donde voy a sentir y me voy a sentir satisfecho y tú también vas a estar satisfecha? ¿Cómo voy a explorarme? ¿No? Porque se nos enseña, ¿no? Y muchos hombres aprendemos a través de la pornografía. Sí, lo clásico, y ¿no? entre cuates y lo que vas hablando, ¿no? Y no hay una educación sexual. Entonces, la mayoría, por ejemplo, hablando del sexo oral, para los hombres es un medio para llegar a un fin, ¿no? Yo lo hago para que la mujer ¿no? disfrute un poco, porque después me toca a mí, ¿no? Entonces voy a practicar esto para que después me toque a mí, y entonces cuando yo termine, se termina la relación. Pero tampoco te quedas inconclusa porque yo ya hice mi chambita antes. Y luego bien. Y es esto, ¿ok? Entonces ahora ya no hay el fin, ¿no? Quizás el sexo oral es el medio y es el fin. Y ahí hay placer, ¿no? Porque entonces ya no estoy pensando en qué más sigue, qué más va a haber, sino es disfrutar el momento y decir, este es mi placer, ¿no? Lo está disfrutando mi pareja, lo estoy disfrutando yo y está bien chido, ¿no? Como las caricias, ¿no? El otro día Rebeca sin querer me dio un beso por aquí y yo así como, ay cabrón, ¿no? O sea, descubrir como esos lugares de, ay, se siente bien chido, ¿no? Pero eso, o sea, buscar. Por eso me parece importante, ¿no? O sea, en mi experiencia he encontrado esta manera de deconstruir los discursos de poder que imperan sobre las personas, con discapacidad o sin discapacidad, ¿no? Con sin. Y lo que he hecho es esto que te platicaba de hombres, para poder entenderme a mí,
de qué lugar, desde dónde, o sea, qué discursos siguen atormentándome, si esa es la palabra, ¿no? O qué discursos estoy siguiendo que me hacen no vivir tranquilo, pleno, de una manera suave, ¿no? Como, entonces, tengo mucho tiempo para reflexionar, ¿no? Cuando se me mete y entonces empiezo a reflexionar y lo veo y digo, esto es, ¿no? Entonces, hasta que lo encuentro y digo, ok, esto es lo que a mí me hace sentir suave, ¿no? Y así lo veo. Por eso todos estos conceptos que te estoy diciendo son cosas que he leído, cosas que he visto, ¿no? Y las reflexiono y analizo y digo, pues, ¿por qué está mal? Sí. Porque vivimos bajo esto, ¿no? Esta educación de siempre está mal. O sea, hay un modelo que hay que seguir, la norma, ¿no? Los cuerpos, hay un cuerpo hegemónico, pero si eres un cuerpo gordo, estás mal. Y entonces avergüénzate, siéntete culpable. Y el sistema te va a decir lo que tienes que hacer para encajar en eso. Para encajar en todo eso. Entonces haces dieta, consumes productos, ¿no? Haces, pero y si eres una persona enana, también. Entonces no cabes en este modelo, porque entonces estás fuera de la norma y entonces te prestas para bromas, ¿no? Te prestas para que hagan chistes. La persona con discapacidad lo mismo, ¿no? Pues, ya párate, no te crees, ¿no? Estos chistes y ese es el asunto, porque hay modelos. Estos modelos, ¿qué es lo que se beneficia al sistema? ¿Qué hacen que se nutran? Y es ahí donde he hecho mis reflexiones, ¿no? Como de, ¿y por qué quiero encajar en un modelo? Sí, porque luego sobresale más una persona que se burla de ti, ¿no? Porque sí, ¿no? Y sienten que eso es como... gracioso, ¿no? Porque dicen, no, es que el enanito, y se ríen del enanito, del mochito, como yo, que chueco. A ver, corre porque es chueco. Pero, sin embargo, cuando estamos en una situación, pues dices, híjole, ¿por qué se burlan de nosotros, no? Y es que es eso, ¿no? Hay un modelo hegemónico, normativo, y las personas con discapacidad estamos fuera de ese modelo. Y entonces, como no encajamos, se permite el modelo hacer lo que quiera con nosotros. Burlarse, discriminarse, excluirte, ¿no? Hacer los chistes. Y gente que piensa que es muy chistosa haciendo esto, ¿no? Ya me burlé, pero hay Itze Guerra. Es una escritora española que a mí me encanta. Tiene 2 libros, Lucha contra el capacitismo y el otro libro que se llama Reparar la máquina, ¿no? Resistir sin reparar la máquina. Ay, no es cierto, ¿verdad? Se llama Ruptura y algo así. Pero bueno, es que no me mucho de los títulos, son muy malos los títulos, pero ella propone esto. Dice, ok, una cosa es burlarte de la discapacidad, ¿no? Y otra cosa es reírte. Exacto. Cuando la persona asume y hace una broma con sus características, nos reímos todos. Pero si la persona no se está riendo, entonces no nos reímos nada. Exacto. Entonces te estás burlando. Sí. Y eso ya no cabe. Y eso yo lo he entendido, ¿no? A mí me gusta el humor negro. Ya hago humor negro de mí mismo. Ay, perdón por no levantarme, ¿no? O estas cosas pero es lo mío. Y permito que las personas se rían conmigo, ¿no? Porque nos vamos a reír todos. Pero estos chistes que ya o que vayas pasando y se burlan de ti y es diferente, ¿no? Exacto. Pues ya cuando estamos en todos en confianza y conviviendo, echar pues un cascarrillo, ¿no? Por ejemplo, alguno que te quisieras aventar ahorita en este momento. No, yo la verdad, te digo, lo que hago es eso, ¿no? Como de, ay, perdón por no bajarte a abrir. Estaba ocupado. O sea, ¿no? Sí, ¿no? Y estoy acostada, ¿no? Cosas de esas, ¿no? O sea, y eso, que me parece también que es importante no reírse, ¿no? O sea, por eso a mí estos temas me gustan, porque a la medida en que alguien se sienta chistoso, burlándose de una persona con discapacidad, y el entorno lo siga festejando, se va a seguir perpetuando. Exactamente. Pero si yo estoy a un lado y no me río, ¿no? Quien se tiene que sentir incómoda es la persona que se está burlando. Exactamente. ¿No? Y entonces ahí se va a empezar a erradicar. Ahí la gente va a decir, oye, no se te hace que te está, ¿no? Pinche chiste gacho que hiciste, ¿no? Y entonces que las personas empiecen a ver y decir, no, güey, no está chido burlarse. No está chido. Pero si seguimos perpetuando y seguimos la burla, ¿no? Justo estaba viendo anoche que hay un programa, La Casa de los Famosos, y hay una persona enana. Y él está haciendo su vida. O sea, hace lo que hace en su vida, porque es en su vida. Sin embargo, los chistes van ahí, ¿no? Que ya se salió un niño de la cocina, que hay un duende en la casa, ¿no? Y eso, o sea, se sigue perpetuando el modelo de búrlate,
Búrlate de las características de una persona. Pero ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? ¿No? O sea, ¿quién dicta la normalidad? Entonces, ¿por qué yo me puedo burlar? ¿O por qué yo puedo hacer bromas? Porque creo que salen de mí, ¿no? Y me quiero sentir superior a la persona, ¿no? Y mi ego es como de, pues yo me puedo burlar porque yo estoy bien. Ajá, exactamente. Pero por eso te decía, es un asunto muy cultural, porque cuando tú en la escuela de niño te piden dibujar un cuerpo, tienes que ponerle 2 pies Sí, y 2 manos, sí, el cabello, ¿no? sí, sí. Y es como, ¿y por qué no nos enseñan que hay cuerpos con Diferentes. características como el tuyo? Sí, Que sin tienen una pierna. amputación y se le llama amputación, Amputación. de las partes inferiores, ¿no? Sí. Así es como se llama. No, cojo. Mucho. No, mocho. No es así. O sea, hay que tratarnos con el respeto, aunque suene más. Y por eso, para mí, este tema, ¿no? Como generación de cristal. No es una generación de cristal, solamente que estamos identificando las violencias. Al menos yo estoy identificando las violencias con las que viví. Mucho tiempo romanticé la violencia, ¿no? Yo crecí con mucha violencia, ¿no? Cuando era niño, no solo de mis padres, sino en mis entornos, en la escuela, ¿no? Yo me crié en el mercado aquí de Escuadrón, en el tianguis. Para mí la violencia era muy natural. Empezar a identificar y decir, oye, esto está siendo violento, esto no me está gustando, esto, ¿no? Pero hay un modelo que lo impone, porque es como, entonces, es violento dibujar un niño, ¿no? En la escuela hacer un dibujo con 2 piernas es violento. Porque no vamos a seguir encajando en el modelo hasta que no en las escuelas se nos enseñe que un cuerpo es un cuerpo. Sí. Con una pierna, Como con un tal. brazo, sin cabello, ¿no? Quizás sin una oreja, sin un ojo. Una persona sorda también es un cuerpo, ¿no? O sea, estos modelos que están impuestos desde los niños y claro, desde la escuela se perpetúa porque si hay un niño con una amputación, un niño en silla de ruedas, se presta a la burla. Sí. Porque las maestras nos están enseñando que ese no es un cuerpo normal. Que el cuerpo normal debe de ser así como nos lo enseñan. ¿No? Entonces, me parece que cambiar el sistema, ¿no? Por eso te decía, esto es político. Esto es una estructura muy política para poder entender y liberar a las personas de esta culpabilidad. Desde la raíz, por así decirlo, ¿no? La intención es que la persona viva suave, ¿no? Viva libre de sin culpa. Porque esto genera culpa. La discapacidad genera una culpa, ¿no? Sí. Y asumirte con discapacidad genera una culpa. El hecho de que no puedo ir al cine. Sí. Pero ¿por qué el pinche cine no? Yo fui aquí al CNA, que acaban de hacer una nueva cineteca. Sí. No hay una rampa. No. No hay una rampa para sillas de ruedas. No, Sí. entras a la taquilla, tampoco hay una Y es rampa. nueva. Me tuvieron que cargar. Después pasé a la sala y entonces están todas las butacas y hasta atrás está pintado así en el piso, como en el estacionamiento, el lugar para las sillas de ruedas, ¿no? Decía la persona que nos acompañó, Sí. fui con mi hermana y mi cuñado. Ahí van las sillas de ruedas. Sí. O sea, había una persona. No dijo, ahí van las personas en silla de ruedas. No, ahí van las sillas de sillas. ruedas. La Entonces, forma es de una silla. Y estás hasta atrás de todos. Sí, cierto. ¿no? Sí. Y entonces te sientes aislado, ¿no? Y es como, ¿y esto es inclusión? ¿Esto es igualdad? O sea, ¿cómo? ¿No? Y la película era una película increíble y todos riéndose y así comentando. Y yo hasta atrás de todos. ¿no? Sí, Como de, súper. ¿con quién me río, no? Porque, Sí. y esa es la inclusión que hay, ¿no? Y está cañón. Está muy cabrón. Esa Esa es la palabra. Está muy cabrón. Y la Cineteca, que había tenido justo un problema con una persona trans, que la habían sacado del baño, y esto, ¿no? Y decían, no, somos inclusivos y no sé qué. Entonces yo fui, y no es cierto, o sea, porque cuando estacionamos la camioneta, me tuvieron que cargar, ¿no? Y me tuvieron que cargar para poder pasar primero hacia la taquilla. Y en la taquilla otra vez me tuvieron que cargar. No, hombre. Y ese es el problema, que las personas con discapacidad hemos servido también para motivar a las personas hegemónicas, ¿no? O sea, la persona con discapacidad, hay una activista, Stella Young, ya murió, pero hay muchos videos de ella. Ella decía, yo no sirvo para motivarte nada más, porque eso es lo que hemos hecho, ¿no? Exacto. Porque entre más barreras hay, esto que te platicaba yo de la escuela donde estudio. Yo llego a la escuela y me discapacita porque no hay un acceso. Pero entonces, como no hay un acceso y yo tengo que subir al segundo piso para un salón, si a mí me cargan, y me ponen en la silla de ruedas y estoy en el salón, no, hombre, Gerardo, qué valiente, ¿no? Qué fortaleza, Bravo. qué resiliente, vamos. Qué ¿no? fuerte. Sí. Pero no quitaron la barrera. Yo tuve que sortear la barrera y esto, o sea, y entonces la persona hegemónica dice, ¿yo de qué me quejo?
No, yo porque me quejo, si mira nada más. Sí, sí. Pero con eso no quitas la barrera, Sí. ¿no? En lugar de decir a la escuela, ¿sabes qué? Vamos a poner un elevador para que todos en las condiciones De las que se encuentren. entren todos, ¿no? Entonces es muy resiliente, es bien valiente. La persona hegemónica se compara y dice, bueno, no estoy tan mal, ¿para qué me estoy quejando? Mira nada más, ¿no? Y esto, entonces el modelo hegemónico le ha servido a la persona con discapacidad para inspirarlo, para motivarlo. Ya van los guerreros, ¿no? Es que tú eres un guerrero, sí, ¿no? Pero el que me llames guerrero no me quita una banqueta inaccesible, ¿no? El que me llames que qué valiente, qué fortaleza, no hace que el gobierno dé un apoyo que realmente sirva para una persona con discapacidad. Pero sin embargo, pero con esa miseria que te están dando, mira cómo sigue siendo uno. Antes te están dando, ¿no? O sea, sí. Y eso, o sea, la persona con discapacidad, tenemos que asumir esa visión cultural, ¿no? Desafortunadamente, porque tampoco hay terapias, ¿no? No son tan visibles que haya terapias con perspectiva de discapacidad, o que haya como esta visión, o que se promuevan estos discursos donde te liberes de la culpa y digas, a ver, espérate, ¿por qué te voy a motivar? No, yo estoy haciendo lo mío. O sea, tú haces lo tuyo, ¿sí? ¿no? Vendes tus hamburguesas y es como, ajá, ¿no? Y el otro día me decía Rebeca que hay un café donde es atendido por chicos con síndrome de Down. Uh-huh. Sin embargo, la gente no va a consumir el café, van a ver a los chicos con síndrome de Down porque, increíble. Sí. Impresionante. Son un ejemplo de vida. No, ellos solamente están haciendo su vida como cualquier otro. Y ellos así lo ven, uh-huh, y se levantan. Y ellos lo ven como trabajo, no lo ven como que esto. Esa es la parte, pero del otro lado sirve. Entonces, no, sirve para que las personas hegemónicas sigan en este discurso de, uy, qué motivante. No, mira, vamos. Y eso está, y entonces se exotiza la discapacidad. Y esto después se encuentran personas que actúan la discapacidad, ¿no? Para beneficio, ¿no? Estas personas que piden dinero y se critican y se les dice, es que no, ¿por qué lo hace? Que no. Pero es que no nos damos cuenta que la sociedad exotizamos la discapacidad, porque ahí nos relegan a las personas con discapacidad. Entonces, cuando yo no encuentro trabajo, pues finjo que no tengo una pierna, no la escondo, pido limosna, y entonces las personas dicen, es que ¿por qué haces eso? Pues porque también la sociedad estamos aventando a las personas a ir. Oye, ¿y tú cómo cambiarías todo este concepto? ¿Qué mensaje le puedes decir a todos los que nos están viendo? Porque déjame decirte que nos ven, la mayoría no tienen discapacidad. Créemelo. Este tema les importa más a la gente que no está discapacitada que nosotros mismos que vivimos con discapacidad. ¿Qué les puedes decir tú? ¿O cómo puedes generar una conciencia de un resumen de todo lo que tú nos acabas de comentar? Me parece que es importante empezar desde la persona, ¿no? Desde la persona que podamos visibilizar este modelo social de que no es el problema, ¿no? Una vez que la persona se libera, puede levantar la voz, puede exigir, puede pedir cómo ser tratado, ¿no? Porque antes sigues viviendo bajo esa culpa y aceptas cualquier cosa, ¿no? Estás en eso, o sea, en que la caridad es lo único que se puede lograr. Entonces, a medida que la persona se conozca y conozca sus derechos, una vida digna, ¿no? Ahí es donde me parece que puede haber un cambio. Y de la persona hegemónica, yo creo que debe asumir que no saben de discapacidad, ¿no? Porque toda la gente conoce. Sí conozco. Entiendo, ¿no? O soy discapacitado. Me pasó un video, creo que tú lo publicaste. ¿Cuál? Hubo aquí una persona en el metro, ¿no? Aquí en Metro Escuadrón, que no permitían entrar a una persona ciega con su perro de compañía. Y el señor le decía, sí entiendo, pero no, es que no estás entendiendo. Uh-huh. No, o sea, la gente dice, no entiendo y respeto. Es que lo más fácil es decir respeto. Porque entender significa conocer, leer, aprender, saber, ¿no? Se dice que estos conceptos de discapacidad es por ignorancia, pero no es ignorancia, es falta de interés, porque están ahí, porque hay libros, ¿no? Si quieren, yo les paso los libros que he leído
hay videos, ¿no? Donde puedes enterarte de todo esto. Entonces, ¿no? ¿Puedes mencionar algunos 2 libros? Sí, están los JICs de guerra, ¿no? Estos que te digo de lucha contra el capacitismo y ruptura y reparación, algo así. Te los mando. Está si la persona no estuviera aquí. Apenas leí, Carlos me pasó un libro de la teoría tullida, se llama. También es una teoría, ¿no? Está muy interesante. ¿Qué otro libro te puedo decir de los? Ay, ¿Te puedo realizar una pregunta muy personal? sí, Con todo échale. respeto. Pues ya abrimos un montón. una última y ya nos vamos, ¿no? Oye, ¿a ti te interesaban las personas con discapacidad después de esta elección? ¿Antes o después? Bueno, antes de tu accidente. No. ¿Tenías algún conocimiento? No. Por ejemplo, tú cuando me viste la primera vez, ¿qué pensabas? Real. Lo mismo, ¿no? No, que gana leche este güey, ¿no? No, es un guerrero. No, ¿cómo no se rinde? Le anda echando huevos a la vida, ¿no? Aún como está todo, ¿no? Sí, o sea, yo lo admito, esa era mi visión. A mí me pesa mucho y lo he dicho. Yo tenía un puesto aquí en el Tianguis, aquí en Escuadrón, y había un señor que venía en una patineta. Estaba amputado tanto de piernas y brazos y pedía limosna y en un momento la pareja con la que estaba en ese momento estábamos como haciendo comentarios y yo le dije, mira, está como un balón de fútbol, ¿no? Como para despejarlo y nos reímos. Sí. Y me pesa mucho. Hoy de verdad que tengo muy grabada esa manera en la que yo me refería antes a las personas con discapacidad. Porque yo no entendía que el privilegio con el que vivía, ¿no? Y eso, hay que, por eso te hablaba de mis privilegios, porque hay que entender el privilegio de cada persona, ¿no? Tanto el hegemónico como la persona con discapacidad. O sea, hay que entender los privilegios y no tener miedo a soltarlos, ¿no? Como integrar. Por eso te decía, no solamente la lectura, la persona hegemónica. Hay colectivos de discapacidad que plantean que para evitar la exclusión, la palabra inclusión lleva exclusión en sí misma, ¿no? Si yo incluyo, yo puedo excluir, yo decido. Más bien se habla como de igualdad, de equidad. Y son 3 preguntas muy básicas. ¿Qué de lo que digo? ¿Qué de lo que pienso? ¿Y qué de lo que hago excluye a alguien? Y son básicas. O sea, ¿qué de esto realmente está excluyendo a alguien? Porque no paramos en ese momento, ¿no? En decir, oye, esto está afectando a alguien. No, siempre estoy viendo mi privilegio. Sí. Y desde ahí no se va a lograr nada, ¿no? No se va a poder romper esta visión cultural. Asumir, el otro día yo tenía un debate con un maestro que quiero mucho. Sin embargo, él decía que las personas con discapacidad somos personas excepcionales. Y yo le decía, no es cierto. Porque ese modelo justo es el que nos ha sesgado. Y él me hablaba desde su interpretación. No, sí, porque es que en la diferencia está la maravilloso. Y él es filósofo. Y yo decía, no es cierto. No somos excepcionales. Porque se buscan muchas palabras antes de llamarnos personas reales. ¿No? Eres excepcional, eres maravilloso, Dios tiene un plan para ti, todas estas cosas. No, sí, eso está y no se nos llama como personas reales. ¿No? Ese es el punto. Entonces, a estas esferas de las que yo te estoy hablando con este maestro, este terapeuta, se maneja todavía una visión de discapacidad donde la persona sigue siendo el problema, donde la persona está normal, donde la persona es un monstruo, donde qué pena estar, ¿no? Y esto también se vive con la familia. A mí me dolió, pero lo entendí y ahí entré en muchas reflexiones. El primer día que yo salí, que le pedí a mi hijo que me llevaran al tianguis, a él le empezaba a llevarme en silla de ruedas, ¿no? Como que me decía, ¿qué quieres salir? Y así. Y tuvimos una discusión, le dije, o sea, por primera vez quiero salir y todo. Después entendí, dije, no, él no es el problema. Exacto. El problema es que pesa sobre nosotros. ¿Cómo vas a salir a incomodar a la gente en una silla de ruedas? Quédate en tu casa. No, por eso es que se dice, por ejemplo, en Canadá ahora que hay muchas personas con discapacidad. Y decían, es que algo está pasando. Güey, porque estás haciendo accesos. Porque las personas con discapacidad ya no quieren estar en su casa. Ya están saliendo al mundo. Este país no está haciendo
igualitario, no hay condiciones para las que las personas salgamos, ni tampoco ni infraestructura, ni culturalmente. No, O sea, ni en videos, ni en podcast. No. Por ejemplo, ese es el único podcast donde vuelvo a mencionar mucho Conexión Inclusiva, porque es el único podcast donde hablamos por la verdad de las personas con discapacidad, la realidad, lo que nos gusta, cómo es esto, ¿no? Porque como te lo vuelvo a mencionar, es muy importante estos puntos para que ya dejemos de que nos vean con lástima, ¿no? Que nos vean con, ay, eres un guerrero, Dios tiene un plan para ti. Pues, ¿qué plan tiene conmigo? Estoy todo puteado. pero de maneras muy raras. Yo la verdad es que, o sea, no profeso ninguna religión, no creo en Dios, ¿no? Pero por lo que he reflexionado, ¿no? Por lo que has culpa, leído también. Porque me he quitado la culpa, he ido y he entendido, ¿no? Esto que decías, por ejemplo, de los devotes, ¿no? Devotos o devotes, Ujú. sigue, por ejemplo, son personas que sienten atracción y excitación por el cuerpo de una persona con discapacidad. Pero, ¿por qué está mal? ¿No? Es como, Ajá. o sea, si lo reflexionas, ¿y por qué está mal? No, está bien. O sea, ¿por qué un cuerpo como el tuyo, como el mío, con nuestras características, por qué no puede ser atractivo para que alguien te pida una foto o un video? ¿No? O sea, Lo que genera que está mal es que manden mensajes a lo loco con toda la gente pensando que todos los van a aceptar. es que ¿sabes qué pasa? No, es que aquí... No, y esto porque a mí me han mandado y a mí me han dicho, ¿qué onda? Te doy 10,000, no, te doy $10, ¿no? Por una foto de tu muñón. Es algo que a mí no me agrada. En el momento que yo les digo que no me agrada, me empiezan a ofender, a decir cojo, a decir que te voy a amenazar, qué pinche contenido tú sabes cómo. Y yo digo que en vez de agarrarles de lado, como tú dices, pues bonito, pues dices, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, no? Es que sabes que, y justo esto que te decía, no exploramos nuestro placer, ¿no? O sea, entiendo que a lo mejor tú, por la relación que tienes, no es como crees, pero a lo mejor, porque está bien pedirle una foto, como en OnlyFans, a una persona bipedeste, Sí, y por qué ¿a quién le gusta? satanizar a una persona con discapacidad, con una amputación, ¿no? Porque seguimos en esta parte de son monstruos. Está mal, tienes que tener algo raro en la cabeza que te puede gustar a alguien así. No, y en el OnlyFans, en los primeros episodios de Conexión Inclusiva vino una compañera. Ella tiene OnlyFans. Y ella está de acuerdo con eso. Pero no todos estamos de acuerdo Sí, con pero eso. es que porque no exploramos. Ujú. O sea, si alguien me pidiera a mí una foto, no, a lo mejor yo le digo, a ver, espérate, déjame la tomo y veo qué me genera a mí el tomarme una foto. A lo mejor me genera placer. Tal vez. Y entonces te voy a decir, ¿qué crees que sí? No, pero yo te digo, a ver, espérate, nunca me tomé una foto. Déjame explorar mi placer. Déjame ver qué siento yo con este placer. ¿Tú lo harías? ¿No? Y entonces ya de ahí le digo, ¿sabes qué? No. O ¿sabes qué? Sí. Ok. ¿No? Pero es algo que nos satisfaga a ambos, Ambos. ¿no? Pero sin embargo, se sataniza desde la palabra a la persona con discapacidad, porque, ya viste que te está viendo. Ay, ¿cómo se puede excitar con ¡Qué enfermo! Ajá, ¿no? Soy un cuerpo, soy Ajá. un humano, soy una persona. Sí. Y claro que también puedo ser deseable. Sí, Porque sí. está mal. Sí, ¿No? cierto. Claro, sí, cierto. y no exploramos el placer y no decimos, oye, a ver, espérate, nunca me tomé una foto, ¿no? O sea, sin embargo, tenemos este concepto de que no, pues es que está bien mal, es que no estás viendo que cómo estoy y todavía quieres. Sí, sí, ¿no? sí. Algo raro Sí, tienes en tu sí. cabeza. No, pues, Busca ayuda. hay cosas así, ¿no? Sí. Y este es el problema del modelo que yo te decía. El modelo psicológico tradicional patologiza a las personas, Sí. las culpabiliza, ¿no? Les dice, tú tienes un trastorno, esto es un fetiche, esto es una enfermedad. Y esto te lo voy a pedir, pero aunque mi hermana me diga que ya lo suelta, pero cuando yo les platiqué de Rebeca, lo primero que me dijo es, la mamá tiene un fetiche, ¿no? Sí, sí, Y sí. es esto, o sea, claro, porque solamente una persona mal de la cabeza, anormal, puede fijarse en alguien anormal. Porque no cabes en esto, ¿no? Y lo mismo pasa con estos de los devotos, ¿no? O sea, se ha satanizado porque seguimos siendo bajo una mirada de monstruos que no cabemos a la normal. Entonces, no te metas con el angelito. Nos asexualizan, no podemos Sí. hablar del sexo porque, ¿cómo crees? ¿No? Ay, no, tú en esa condición. Hay un activista, Gus Guevara, Sí. ahora en la marcha, ¿no? De la comunidad LGTB, Kumas llevó una pancarta que decía, los discas también cogen. Ajá. Se lo ha acabado.
Sí. Dios no castiga 2 veces, qué asco, Sí. ¿no? O sea, no, güey, pues es la verdad, los días Sí. están bien, Sí. a nuestra manera, encontramos con nuestras características, pero esta sigue siendo la mirada, ¿no? Yo no lo haría, respondiendo a tu pregunta, porque aún con todo esto, y esto lo platicaba anoche en el grupo de masculinidades, porque justo vamos a tener un taller sobre autismo y sexualidad. Ok. Empezamos el próximo martes a las 8 de la noche. Y si alguien gusta, ¿Puedo dejar tus redes sociales puedo de la dejar mis redes descripción? sociales, mi número de teléfono, Ok. y vamos a tener un taller donde vamos a hablar de erotismo y sexualidad para hombres y mujeres, personas con discapacidad. ¿Y sin discapacidad Y o sin solo? discapacidad, Ok. y no, o sea, entonces estábamos planificando justo qué íbamos a hacer. Tenemos este taller, son 4 sesiones. La idea es hacer estas 4 sesiones y después elaborar un fanzine con las personas que asistan, donde nos puedan escribir, ¿no? La experiencia que quieren relatarnos y nosotros la publicamos. Perdón, la ilustramos y la publicamos. Y después, justo estábamos platicando anoche, hacer un ciclo donde invitemos a personas, hombres con discapacidad, ¿no? Nosotros el enfoque que tenemos es hombres porque nos parece que hace falta poner al hombre al centro de las conversaciones, ¿no? Ahora con los feminismos se trata mucho a la mujer y el hombre es como, sigue siendo visto como esta figura, Ujú. ¿no? De muchos privilegios, de poder y de que ejerce y esto. Sin embargo, entendemos que los hombres no hemos visibilizado los mandatos, los estereotipos que De tenemos. todo lo que hay. Y entonces nos parece importante poner al hombre al centro para que los hombres nos demos cuenta de todo esto, porque las mujeres nos dicen, es que tienes privilegios, pero ni siquiera entendemos que es un privilegio. ¿No? Es como, ¿no? Sí. Y lo que hacemos es rechazar y negar y todo. Entonces, queremos hacer esto, después el ciclo es hombres con discapacidad, para visibilizar cómo es que vivimos los hombres la discapacidad. ¿Me puede escribir? Sí, adelante, ¿no? Ah, bueno. No cobramos nada y para ¿Con gratis, así? Sí, O sea, solamente el nos reunimos por Zoom. aprendizaje. Nos reunimos por Zoom y platicamos. Ah, vale. La verdad es que se pone bien chido y ahí he aprendido mucho. Y justo anoche estaba hablando y yo decía, aún con todo esto, yo no le he permitido a mi pareja verme de la cintura hacia abajo, ¿no? Aún tengo cosas que trabajar conmigo. Sí. Porque yo tengo una sonda permanente, ¿no? Y eso, creo que aún estoy como en este proceso, ¿no? Sí. De entender y decir, no pasa nada. Y ella ha sido muy comprensiva. Una vez me preguntó y lo único que le dije fue no. Me dijo, ¿algún día me vas a dejar? Y le dije, no. Y ya no he vuelto a decir. Sin embargo, hasta anoche hice la reflexión y dije, ¿por qué no? Sí. Y entendí y pude ver y dije, porque aún me falta trabajar conmigo, ¿no? Ok. Porque ¿cómo puedes ver un pene con una manguera saliendo de ahí, Sí. ¿no? ¿Cómo puedes ver mis piernas que han perdido masa muscular? No, o sea, estas son cosas que a mí me pasan. Pero Y- tuyas. Sí, y entiendo que en estas reflexiones, igual que las otras, me están sirviendo. Y por eso yo creo que no me tomaría una foto. Ok. Porque aún no he experimentado mi placer, ¿no? O sea, y respondiendo a tu pregunta es, si alguien me lo propone, quizás lo pensaría, pero le sacaría toda la satanización y diría, a ver, espérate, porque en eso estoy con mi pareja, ¿no? A ver, espérame, déjame primero ver, ay, pues, ya, déjame ver primero qué me produce a mí como sensación placentera Ujú. el mostrarte mi cuerpo, tal como está, ¿no? Entonces, son procesos. Hoy entiendo perfectamente que esto que me presentó la vida es un proceso. Ha sido un proceso padre, ¿no? No lo hubiera vivido si no hubiera tenido esta visión, ¿verdad? ¿Eres feliz con tu discapacidad? Pues con mi lesión me dolor. Exactamente. Con mi lesión Pensé que no lo ibas a casar, ¿eh? Con mi ¿Sí lesión eres me dolor, feliz? muy feliz. La verdad, el otro día fui con el doctor del Teletón y me decía, es que ya deberías de estar en la silla de ruedas y ya deberías de estar trabajando. Y yo le dije, a ver, espérame. Pues ya te voy a invitar a mi cuarto para que veas cómo me la pasa toda madre, Sí. ¿no? Acondicioné mi cuarto, lo tengo pintado de un color morado y figuras de Kate Haring, un artista
que ya murió, pero fue activista por las personas con VIH. Tengo la tele donde me la paso viendo películas, videos, series, leo, ¿no? Leo un montón. Y yo decía, o sea, ¿por qué no quieres poner en silla de ruedas que vaya a trabajar? Pues si me la pasa toda madre en mi cuerpo. Llegó mi novia ahí, ¿no? Bueno, porque no te has encontrado tampoco en esa necesidad. Mi mamá me sube de comer a la cama. Pero Sí, el día, no. tú sabes que un día te tienes que enfrentar. Yo entiendo, y por eso te decía, para mí Pero todo es lleva un importante proceso. visibilizar mi privilegio. Sí. ¿no? Y esto, no. Tengo una amiga que su hijo tiene una condición, también tiene una lesión medular. Y alguna vez platicábamos no hace mucho y me decía, es que yo quiero que mi hijo esté como tú, ¿no? Y yo le decía, yo también tengo envidia de tu hijo. Porque Iván acondicionó un carro para trabajar en la plataforma de Uber. ¿A poco? El güey se va de borracho los fines de semana. Sí, pues somos humanos. Sí, yo le decía, yo envidio a tu hijo porque yo no me puedo mover. O sea, necesito que me bajen, necesito que me acomoden en la silla. No, yo también lo envidio, pero entiendo que cada quien tuvo su proceso. Por eso, para mí es importante hablarte esto que estoy hablando desde mi privilegio. Sí. ¿no? Y entiendo y me responsabilizo del privilegio que yo he tenido. Entiendo que no puedo estar en el cuarto toda la vida. ¿no? Entiendo que este momento empieza para mí, ¿no? Por eso estoy yendo al Teletón, para empezar a hacer movilidad, para poder estar en una silla de ruedas, empezar a tener independencia, ¿no? Autonomía, y entiendo que ese va a ser ahora mi proceso. Lo que hoy me encuentro bien mentalmente, ¿no? Acepto lo que tenga que venir, lo que tenga que doler, porque entiendo que va a doler. Tengo 4 años acostado, entonces mover, ¿no? Las articulaciones. No va a ser nada fácil. Dale un chingo. No quiero tomar medicamentos. Tomé pregabalina y gabapentina y esto. Me empecé a conflictuar en las clases y decidí no tomarlo porque dije, quiero vivir la experiencia de estar vivo, ¿no? O sea, alguna vez tomé un tratamiento de psilocibina, que son hongos ¿no? que sirven o los usan para la depresión. Me sentía un poco alterado. Después viví una dosis de psilocibina, una gran dosis de psilocibina. Me drogué chidísimo. Madre. Cuando estaba en el viaje yo decía, no, con razón se droga. Sí. Pero no lo volví a hacer. O sea, dije, no porque a mí me gusta vivenciar. Sí. A mí me gusta vivir y esto siento que me estoy perdiendo la vida. La realidad. ¿no? También cuando me decían, es que ve a un psiquiatra para que... Por eso hablo desde mi privilegio. Yo dije, no, creo que quiero transitar el dolor, quiero saber qué se siente, que duela tanta esta madre, pero cuando esté del otro lado, saborearlo y decir, no mames, ¿cómo dolió? Pero también estar de este lado se siente bien chido. Y me negué a atenderme con tratamiento psiquiátrico por eso, porque quería vivir mi dolor. Y me fascina, me mama estar triste, ¿no? Rebeca me decía, es que la primera vez cuando me decía, me gusta estar triste. Sí, y pues me pongo triste. Es. Yo le decía, pues sí, justo hoy en la mañana cuando desperté y me iba a preparar para venir contigo, mi mamá me ayudó a bañarme, como yo. Y puse música y después dije, no, quiero estar triste. Y puse mi música triste, me puse a llorar a toda madre y dije, ya estoy, ¿no? Entonces, este es mi proceso. Pues sí, ese es tu testimonio hacia la discapacidad. Es mi experiencia y ahí está, ¿no? Y por eso te recalco, es mi experiencia con mis privilegios. Y no, porque no me gustaría que haya personas porque hay muchas vendehumos, personas con discapacidad que hablan desde su privilegio, sin embargo, establecen un estándar en donde las personas, ¿no? A mí me decían, lea Joe Dispenza. Y cuando lo leí, yo decía, no, yo soy un pendejo, porque Joe Dispenza sí se levantó y yo no, ¿no? Sin embargo, empecé a entender. Joe Dispenza, ¿no? Él habla de lo suyo. Exactamente. Yo tengo que hacer lo mío. Cada quien tiene que hablar desde su punto de vista. Pero vivimos mucho en la comparación, ¿no? Es que por eso yo te digo, esto de las masculinidades está abierto. Si alguien quiere platicar conmigo, estoy estudiando, me falta un semestre para terminar. Sí, ¿no? Vamos a dejar porque me parece que las personas con discapacidad nos hace falta tener espacio donde platicar. Ayer te digo, por eso lo hablábamos en la noche.
Yo le decía a Carlos, si los hombres no tenemos espacio donde hablar de estos temas, las personas con discapacidad. Menos, ¿eh? No, y Exacto. es más oculto. Por eso yo siempre hago la respuesta la pregunta con mucho respeto, Sí, porque son temas sensibles, tú lo tienes. Al igual, pues ya llegamos a la parte última de este gran episodio y esa gran enseñanza que nos llevamos todos, porque incluso yo ni la tenía, y es como te lo no, vuelvo a perdón, repetir. Me voy a perdón escribir. No, está genial, está genial. Me apasiona. Y está genial y las puertas siguen abiertas el día que tú quieras volver a venir a Conexión Inclusiva y a enseñarnos algo nuevo. Eres bienvenido porque nos has dejado una marca en este gran episodio. Y pues me gustaría si tuvieras algo que compartir más o ya finalizamos con No, este gran episodio. gracias, ¿no? Agradecerte la oportunidad. Justo esto, visibilizar este modelo de discapacidad social me parece importante, ¿no? No solo para la persona hegemónica, sino para las personas con discapacidad, porque seguimos cayendo bajo este constructo de insuficiencia, de anormalidad, y necesitamos sacudirnos este pensamiento. Nosotros empezar desde mí, ¿no? y acompañado de las personas hegemónicas en este respeto, ¿no? Y eso, entiendo que la vida este es un concepto de la logoterapia, la vida es, y la vida es, ¿no? Así, a veces está chida, a veces está cabrona, Es la vida. a veces, pero así es. Y algo, ¿no? A la mitad de la montaña, Andrea me dijo, empezó a sentir como algo y nos paramos y me dijo que se sentía mal. Y me dijo que hoy no era un buen día para morir. Nosotros íbamos a temazcales y traíamos esta cosa que se utiliza en los temazcales de, hoy es un buen día para morir, ¿no? Como siendo un buen día, bueno, porque estás tranquilo y así. Y ella me dijo, hoy no es un buen día para vivir, ¿no? O para morir. Yo no lo entendí. 1 hora y media después ella falleció y yo me lastimó la médula. Y en estas terapias lo resignifiqué como si hoy no es un buen día para morir, entonces hoy es un buen día para vivir, ¿no? Y esa ha sido mi filosofía. Hoy es un buen día para vivir y después nos íbamos a hacer un tatuaje en donde nos íbamos a tatuar un día a la vez y eso, ¿no? Entonces Un día a la hoy es un vez. buen día para vivir y entiendo que todo el proceso es así. Un día a la vez. A Muy veces bien. queremos aventar la silla de ruedas y que no, es poco a poquito, ¿no? Sí. Y obviamente cada quien tiene su proceso. Cada quien vive su proceso. Y aquí en Conexión Inclusiva, pues es una experiencia que nos deja Gerardo y pues los invitamos igual de nuevo a ver todos los episodios, a escucharlos en Spotify, verlos en Instagram, verlos en YouTube, ver los resúmenes que subimos en Facebook. Y pues bueno, si tú gustas venir y contar tu experiencia desde un punto de vista con discapacidad o sin discapacidad, pues son bienvenidos. Esto fue Conexión Inclusiva.